Hola amigos, yo soy Berito y bienvenidos a otra historia de Reddit. Así que tráete algo para comer y para beber porque vamos a empezar. Si no me conoces, mucho gusto, me llamo Berito y aquí subimos historias de Reddit muy perturbadoras, que para las personas que no sepan que Reddit es una plataforma o un foro donde muchas personas comparten sus historias, ya sean de historias nocturnas, historias con asesinos seriales, si quieren que se las traiga, o hasta de reencarnación, déjenme acá abajo en los comentarios que los voy a estar leyendo. Pero hoy les voy a contar un caso que una mujer dejó que pasó en Nochebuena, para que ustedes tengan cuidado en estas Navidades. Ahora sí, sin decir nada más, vamos a iniciar. Esta historia empieza en Estados Unidos. Ustedes saben que no puedo decir el lugar exacto, pero si lo buscan en la plataforma, igual me lo dejan acá abajo. Si me equivoco en alguna parte de la historia, siéntanse en la libertad de corregirme acá abajo en los comentarios. Resulta que esta mujer se arrepiente muchísimo y escribe esta historia para que otra persona allá afuera no le pase. Sobre todo si tiene niños pequeños que están empezando a crecer y sobre todo que tienen acceso a internet, porque considero que internet es una herramienta muy buena siempre y cuando se la sepa cómo usar, pero cuando es utilizada de mala manera pues hay consecuencias y esta es una de ellas. Resulta que ella está casada como unos 10 años con su marido, le costó mucho embarazarse, pero cuando queda embarazada lastimosamente las cosas empiezan a salir mal. ¿A qué me refiero con esto? Ellos tuvieron que seguir un tratamiento, la bebé tuvo complicaciones, y la situación es que ella tiene que conseguirse un trabajo y trabajar igual o hasta más que su propio esposo, haciendo que obviamente se descuide el hogar porque saben, si la pareja trabaja, usualmente siempre el niño a veces pasa a ser a segundo plano, pero es sobre todo porque le quieren dar una buena educación y eso es lo que pasó con ella. Lastimosamente, cuando la niña cumple 6, 7 años, se queda ya sin su abuelita porque la mamá de la chica fallece. Entonces como que lastimosamente tuvieron que conseguir una nana, les cobraba más, no tenía mucha entrada de dinero. Entonces por cumpleaños de la niña, el papá decide comprarle una computadora con acceso a internet. Es aquí donde cuando ellos salen a trabajar, la niña se queda literalmente a rienda suelta, descarga videojuegos. Para ese entonces todos los niños descargaban un medio, otras aplicaciones, donde podías chatear con amigos y así. Entonces ella nunca como que le revisaron, sabes, a lo que tenía acceso a internet porque siempre la veían en videojuegos de niños. Entonces como que para ese entonces tampoco se había escuchado casos tan terroríficos de que había pasado secuestros de niños, de extorsiones, hasta de estafas. Entonces como que ellos decían, bueno, con tal de que esté aquí en la casa, no pasa nada. Resulta que la niña ya había comentado anteriores veces en la cena junto con sus padres que tenía un amigo que le vamos a poner de nombre Pepe. Pepe y ella se llevaban muy bien y ella dice, yo sentía como tranquilidad, nunca sentí como que algo estaba mal porque siempre hablaban cosas de niños, videojuegos, transmisiones, películas, pero dice ella, yo nunca me tomé el tiempo como de revisar el perfil de Pepe o de quién era Pepe, quién le escribía. Resulta que llega Nochebuena, están todos los familiares, hacen una reunión grandísima, hay alcohol, ustedes saben, y ellos dicen que se acaba la fiesta, ellos se van a acostar. Al otro día, cuando ella decide ir a despertar a su hija, porque ya era bien tarde, casi 9 de la mañana, 10, se da cuenta que su niña ya no estaba. Empieza a buscar, le dice al papá, el papá le dice, quizás se quedó dormida abajo en el sofá, en los muebles. Ellos bajan a buscarla, no estaba por ninguna parte. Esto cada vez se pone más tenso porque salen a verla afuera, tampoco preguntan a los vecinos, nadie la ha visto, llaman a la policía, llaman a los familiares, literalmente esa noche nadie la vio más que la última vez a las 11 p.m., cuando uno de sus parientes había visto que la niña ya estaba dormida y decidieron subirla a la habitación. Reportan esto a la policía y empiezan a buscarla con alerta Amber. Al kilómetro, a 10, 20 kilómetros, la policía hace su trabajo, empieza a visitar a las personas que tienen en la lista negra, obviamente, de pedo o de personas con agresiones infantiles. Ustedes saben a lo que me refiero. No podemos decir directamente el término, sino YouTube nos censura y nos baja el video. Ustedes saben que yo siempre he dicho que la información es poder. Ellos lanzan un comunicado a la prensa y a la policía diciendo que por favor ayuden a buscar, que su hija estaba con un vestido, que estaba con una pijama, que por favor, den con ella las características. Una niña de 8 o 9 años desaparecida más de 10 horas, porque si se la dejaron de ver por última vez a las 11 p.m. y al otro día a las 10 de la mañana hacen el reporte, es casi un día. ¿Saben lo que? Si en una hora puede hacer una diferencia, imagínense en un día completo. Cuando llegan a la casa de todas estas personas que obviamente tienen acusaciones por
abusos infantiles, todos ellos o tenían una coartada o simplemente no les hallaron algo o alguna prueba o cargo con los que perseguir. A diferencia de que pudieron entrar a las casas, ver, se dieron cuenta de que no había absolutamente ninguna pista de la niña. En ese entonces le preguntan si la niña tiene acceso a internet o si tal vez tiene algún amigo cercano. Es aquí donde la mamá habla sobre Pepe por primera vez, diciéndole que ella sí tiene un amigo en internet y que hablan, pero que también es un niño. Y entonces la policía le dice dónde está la computadora que utiliza la niña. Es aquí cuando entran al registro y se dan cuenta que en una aplicación donde es para niños, mucho ojo aquí, ella tenía una conversación desde hace semanas y podríamos ir hasta meses atrás, donde Pepe y ella conversaban a menudo, a diario. Él le preguntaba que cómo se sentía y en las conversaciones ella decía mi hija se sentía sola. Decía que quería ver a sus papás más tiempo, que quería estar con ellos. Y él, siendo ya un PD, se acogió de eso y también le pintaba la misma, de que él estaba muy solo. Y entonces la noche que sucede todo esto, este hombre llamado Pepe, porque no era ningún niño, más adelante me van a entender, le dice que estaba solo en Nochebuena. La hija siente compasión de esta persona y le dice para verse, haciendo que esta cosa cada vez se ponga más oscura y sobre todo que ellos tengan miedo porque saben que ella estuvo con Pepe. Cuando Pepe le dice, con todos se queden dormidos y ya no escuchas ruido, baja y espérame de tu casa a 3 casas más allá. Yo voy a ir por ti, a verte, nos vamos a conocer. Es aquí cuando encienden las cámaras y se dan cuenta que sí, que llegó un hombre en un carro y la subió a la niña. La niña se subió voluntariamente y desde ahí no se sabe. Empiezan a buscar, esas cámaras no logran ver ni la cara de esta persona, solo se ve que es un hombre, ni tampoco se logra ver a otro niño dentro del carro para decir que es el papá de Pepe, y tampoco se ven las placas. Esto hace que la investigación cada vez se ponga más y más aguda. Las personas dicen que si han visto una camioneta con tales características, que avisen, que llamen. Y esta parte creo que es una de las más esenciales y que parece sacada de una película de terror. Y es que una mujer que está embarazada de aproximadamente unos 8 o 9 meses, casi ya a punto de dar a luz, llama a la policía, diciendo que su esposo tiene una camioneta que se parece mucho a la del video, porque se veía que la camioneta tenía como un rayón en la parte de atrás y su esposa dice, a mi esposo lo chocaron la semana pasada. Esto hace que la policía llegue a la casa, se da cuenta que este hombre era pastor de una iglesia cristiana o evangélica de allá de Estados Unidos. No quiero decir ninguna religión porque no estamos yéndonos contra eso, sino más bien hablando del cargo que tenía esta persona. Entonces era la última persona en el mundo que podían sospechar, ¿sabes? Que él podía hacerle esto a una persona. Entonces ahí lo empiezan a investigar, ¿sabes? A decirle que dónde estuvo esa noche. A la señora le empiezan a hacer preguntas como, pero ¿por qué yo sospecho de su esposo? ¿Él alguna vez ha tenido, ¿sabes? Algún récord policial acerca de niños? Y le dicen, no, es al contrario, es muy amoroso con mis hijos. En la iglesia, si ustedes hablan con cualquier persona, entonces lo que a ella le llamó la atención es que su esposo sí desapareció en mitad de la noche. Y cuando ella le preguntó a dónde había ido, él le dijo que tenía cosas que ver acerca de la iglesia. Entonces le hizo extraño porque él nunca dejaría como aparte. Entonces le dicen, ¿dónde está la computadora de su esposo? Porque para ese entonces ni siquiera había llegado a la casa él desde ayer. Entonces le revisan la computadora y se dan cuenta que sí, ahí estaba la conversación. Él era Pepe. Le dicen que si sabe algún lugar la van a buscar en la iglesia, no está. Entonces le dice que antes él estaba casado, pero su matrimonio salió mal, algo pasó, pero él tenía un departamento con su ex esposa. Cuando llegan a este lugar y tocan la puerta, nadie abre, deciden irrumpir y se dan cuenta que el lugar estaba con bastantes señales de que algo había pasado ahí. Había salpicaduras de sangre que habían estado por limpiarse, pero se dan cuenta que no había nadie ahí. En esta parte la policía se da cuenta de que él está intentando deshacerse del cuerpo de la niña. ¿Por qué? Porque encuentra sierras, encuentra tierra, encuentra zapatos, ¿sabes? Y no estaba ni siquiera la camioneta. Empiezan a buscarlo y se dan cuenta que él estaba a las afueras de la ciudad regresando. Cuando él lo atrapan, no le queda más que decir lo que había pasado esa noche. Si son personas sensibles, es mejor que pausen el video y se vayan porque lo que les voy a contar ahora es muy fuerte. Es aquí donde a él le preguntan que dónde está la niña. Él se hace el desentendido, dice que no sabe qué sucedió y ya dándose cuenta que está contra la espada y la pared porque su propia familia, su esposa lo denunció, es que él dice que esa noche las cosas no debieron pasar así, que él solamente quería salir a charlar con ella. Y yo les pregunto a ustedes abiertamente, ¿por qué un hombre de unos 40 años de edad tendría que hablar con una niña de 8? Era clara las intenciones de esta persona. Y sobre todo porque nadie iba a sospechar de él. Si su esposa no lo hubiera denunciado, yo creo que a día de hoy nunca lo hubieran encontrado y él siguiera allá afuera, tener una vida completamente normal. A él le preguntan, a él le dicen directamente,
que en ese departamento se encontró una media de la niña y que estaba con sangre, que es mejor que diga qué pasó. Entonces él empieza a decir que esa noche habló con ella y se dio cuenta que estaba muy triste, entonces quiso irla a consolar. Las cosas pasaron a más y luego él no se pudo contener, lastimosamente la abusó, luego la cortó en partes, la metió en una maceta grande, así como escuchan, así como horrible suena, porque dice que trató de tirarla por partes como al inodoro, pero se dio cuenta que las personas iban a notar el olor y sobre todo se iba a tapar la cañería, y es así que se deshace de ella. La lleva en una maceta grande que se ve en las cámaras como un vecino ayuda a bajar esa maceta sin pensar que la niña está dentro. Es una maceta bien grande, o sea, de verdad, donde entrara el cuerpo de una niña. En esta parte, para que a él no lo lleven preso, él dice que no recuerda porque entró como en estado de shock y que no se acuerda dónde fue que dejó el cuerpo de la nena. Entonces la policía empieza a rastrear por cámaras de seguridad por todos los lugares y se dan cuenta que él se había ido fuera de la ciudad por una parte boscosa. Aquí donde ya no hay cámaras ni nada de eso, empieza la policía a rastrear, obviamente con perros y todo eso, y se da cuenta que un perro empieza a ladrar más de lo común, se acercan y se dan cuenta que estaba la manito de la niña. Se le había caído, me imagino, en todo el forcejeo de bajar las cosas. Perdón por el cambio de luz si ven algo extraño. Lo que pasa es que tuvimos problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta y quiero seguir con el caso. En esta parte, cuando encuentran la manito de la niña, empiezan a trazar un perímetro a la redonda de unos 50 metros para tratar de saber dónde está la niña. En esto ven que hay tierra amontonada, hojas, y es ahí, justo en ese momento, que se dan cuenta que estaba ahí el cuerpo de la niña. Lastimosamente, ella había muerto por sufocación. No se sabe si fue con unos cordones, si fue tal vez con una soguilla, con un cable, pero ella perdió la vida de esa forma. A ella le habían sangrado las encías, entonces es algo muy fuerte, ¿sí? Adicional a eso, su cuerpo estaba con muchos moretones, la habían cortado en varias partes, o sea, es algo tenaz, es algo horrible, y esto le pasó lastimosamente a ella. Su madre cierra esta historia de Reddit diciendo que los padres deberían estar como más atentos a estas señales, ¿sí? Y yo les voy a decir algo en el fondo de mi corazón, y es que la gente adulta jamás tiene que ser amigos de los niños. No puedes tú como padre permitir que ni siquiera tus amigos se lleven tanto con tus hijos, porque tú no sabes, no conoces a las personas allá afuera o cómo están viendo a tus hijos, si los están casando, ¿sabes? Cada vez como que tienes que estar más atento a esas pequeñas cosas que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo de una persona que tú amas tanto, que es como un hijo. O sea, imagínense la brutalidad de este caso, porque muchas personas obviamente le dijeron que fue culpa de los papás, y pues yo no quisiera revictimizar a ellos como padres, porque al final del día también son víctimas, sufrieron el duelo, el luto, lo están viviendo, porque la pérdida de un hijo no se sana nunca, o sea, es algo con lo que vas a vivir para siempre. ¿Se pudo haber evitado? Claro que sí, en muchas ocasiones. O sea, no está mal que salgan a trabajar, pero cuando lleguen a la casa, dense aunque sea los 15 o 20 minutos, media hora para revisar lo que sus hijos han hecho, porque o sea, de verdad esto los puede salvar. Siento que esto, más que ser como una historia de Reddit, creo que es una historia para que allá afuera las personas que están siendo padres de alguien, o sea, se den cuenta que los peligros del internet sí existen. O sea, los monstruos no se ven como en las películas, no se ven como en El payaso de It, como en Pennywise, como en Art, no. Los verdaderos monstruos se ven como tú y como yo. Tienen manos, tienen un trabajo, una vida, tienen esposas. Entonces imagínense. Pues nada, me queda solamente aconsejarles a todos ustedes que de verdad tengan mucho cuidado allá afuera, sí. No se confíen de las personas. Yo siempre he dicho, piensa mal y acertarás. Hazle caso a esa pequeña intuición que muy dentro de ti te dice que algo está mal. Porque aunque la señora dijo que nunca le pareció nada extraño en la relación de su hija con este amigo Pepe, yo creo que dentro de ella sí lo sintió, porque las madres con el paso del tiempo desarrollan como ese poder, ¿sabes? Esa espinita que te dice como que algo no está bien. Entonces, si ustedes son madres y alguna vez lo sienten, no duden en convertirse en leonas al defender el momento de defender a sus hijos. Los quiero muchísimo. Déjenme abajo en los comentarios qué les pareció y qué estén haciendo cuando me escuchan. Se están maquillando, están haciendo una rutina de skincare, están lavando los platos. ¿En qué momento de su día los estoy acompañando? Gracias por permitirme entrar a sus casas, porque aunque ustedes no los crean, yo los acompaño y ustedes mutuamente a mí. Les quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Yes. Hola amigos, soy Verito y bienvenidos a otro video aquí en mi canal de YouTube. Oigan, estoy muy feliz y agradecida, de verdad.
Gracias por todo el apoyo. Les quería pedir una disculpa por haber desaparecido en diciembre. Ustedes saben que por fiestas y todo, como que pasé como muy metida en mi familia, pero ahora en enero vamos a retomar y les prometo que este mes vamos a traerle muchísimo contenido, no solamente aquí para el canal principal, sino también para Pelisverso, por si no conocen mi otro canal de YouTube donde subimos películas turbias. Los espero por allá. Y les quería agradecer por todo este año que pasamos. Wow, de verdad crecimos muchísimo y espero que este año lleguemos al 1,000,000 de seguidores. Sería de verdad un triunfo completo para mí. Y pues nada, les mando un abrazo donde quiera que ustedes estén. Ustedes saben que yo les grabo de aquí de Ecuador y me gustaría mucho viajar este año a México. Creo que sería uno de mis propósitos para conocerlos, por lo menos alguno de ustedes por la calle, vernos, grabar algo bonito. Sería un sueño sin duda hecho realidad. Recuerden que mis redes sociales deben estar saliendo justo por aquí. Y en TikTok también estamos volviendo a subir contenido por si ustedes me ven desde allá, o déjenme en los comentarios desde dónde me conocieron y cuál ha sido como la historia o el video que más les ha gustado de mí. Les prometo que les voy a estar respondiendo en los comentarios. Y al comentario como más likeado, lo voy a sacar agradeciéndole como en mi próximo video. Es una promesa de Derito. Y pues nada, vamos a comenzar. Imagínate solo por un momento que tú tengas una discusión con tu esposo, ¿sí? Y a raíz de esa discusión decides salir con tus amigas a un bar, a tomarte unos drinkcitos, y a raíz de esa fiesta que tú te vas, amaneces a los 3 días botada en un lugar sin casi signos vitales. Tu marido te estaba buscando desesperadamente para saber qué sucedió contigo. El hombre que te encuentra ahí te lleva hasta tu casa y ahí te llevan al hospital y se dan cuenta de que tuviste muchas lesiones en tu parte de abajo y que además de eso, o sea, casi falleces por una contusión. Esta es la historia de una de las sobrevivientes de uno de los hombres más horribles de Estados Unidos. Así como leyeron acá abajo en el título, hoy les voy a contar una de las experiencias de una de sus víctimas, porque él tuvo más de 60 víctimas, ¿sí? Y de él se inspiró la película de Saw. Pero a diferencia, en Saw, él los ponía a prueba de supervivencia. Acá castigaba a mujeres, entre ellas prostitutas. Pero ya van a entenderme más adelante de quién estamos hablando. Pues a este punto les voy a contar la historia de esta mujer. Resulta que ella tenía problemas en su matrimonio y esa noche, como les expliqué antes, disclaimer súper rápido, decide salir de fiesta con sus amigas. Cuando ya estaban tomando y estaban celebrando, sus amigas dicen que ya tienen que irse, que ya está muy tarde, que mañana trabaja, pero ella se encuentra en este bar con una amiga que no había visto desde hace muchísimos años. Entonces ellas empiezan a tomar, la amiga le dice para seguir estando juntas, que vino en su carro, que la lleva, que ya no está muy ebria. Ella acepta confiando en su amiga, pero resulta que esta chica de aquí le pone algo en la bebida, hace que pierda la conciencia y ella no se acuerda absolutamente nada de ella durante estos 3 días. Ella de verdad estaba a punto de fallecer. Cuando ella llega a la casa con su esposo, él obviamente le dice, ¿dónde te fuiste? ¿Qué pasó? Y él le dice, no recuerdo absolutamente nada. Lo último que me acuerdo era estar en este bar, compartir con mis amigas. Las amigas también obviamente ya habían denunciado a la policía, la estaban buscando. Ella dice que cuando se baña empieza a sentir un dolor muy fuerte allá abajo. Y no solamente eso, sino que ella empieza a tener pesadillas, a tal punto de que no se acuerda qué fue lo que pasó con ella durante estos días, pero a veces tiene como lagunas mentales de cuando cierra los ojos, empieza a escuchar gritos, cosas, cadenas, ¿sabes? Y encima de eso, la voz de un hombre que estaba haciéndole mucho daño, y no solamente de uno, sino de varios. Pasa el tiempo y un día sale un reportaje de la policía de que si tienes este tatuaje, por favor comunícate con nosotros, te estamos buscando. Entonces esta mujer ve estas noticias y se da cuenta de que es el mismo tatuaje que ella tiene en su cuerpo. Es aquí donde todo empieza a encajar, y es que ella lastimosamente había sido una de las 2 sobrevivientes que este hombre había tenido. Porque estamos hablando del asesino de la caja de torturas de juguetes que él así le nombraba. Y es que resulta que la amiga con la que te encontraste esa vez era la hija de este asqueroso, ¿sí? O sea, agárrense, si están parados, siéntense, porque la historia que les voy a contar es una historia de perversión asquerosa, horrible, sobre un hombre que era un monstruo.
y que su esposa y su hija ayudaban a capturar a víctimas mujeres porque él se deshacía de los cuerpos, las grababa mientras las mutilaba, las abusaba, les introducía cosas, invitaba más gente para que les hicieran cosas en un contenedor del tráiler que él había ajustado para sus víctimas. O sea, esto de verdad es muy brutal. Si en alguna parte me equivoco, por favor, siéntanse en la libertad de corregirme en los comentarios, pero resulta que él nació siendo un hombre completamente normal. Pero hubo algo. Su padre era una mala persona porque él introdujo en la pornografía. Sí, cuando era su cumpleaños y las pocas veces que iba a visitarlos, sobre todo a él, le llevaba revistas pornográficas. Entonces desde ahí empezó como que algo no estaba bien en su cabeza, ¿sabes? Como que algo se dañó en él. Él era un mecánico y era uno bueno, pero a raíz de lo que él empezó, ¿sabes? A acomodar esto de los carros, empezó a hacer también máquinas de tortura. Les va a estar saliendo por aquí, por ejemplo, fotografías del tráiler como él acomodó. O sea, de verdad es horrible. Si alguna vez alguien conoció el infierno, yo creo que fueron las víctimas de él, porque estas torturas no solamente podían durar horas, sino días completos. Sí, imagínense lo que este hombre les hacía a estas mujeres y sobre todo capturaba a prostitutas y las llevaba a este descampado porque él vivía a las afueras de Nuevo México, ¿sí? Entonces, como ustedes sabrán, ahí ni siquiera habían como personas cercanas que estas mujeres pudieran escucharlas gritar, porque él hasta insonorizó este lugar, o sea, lo adecuó completamente para que las personas que entraran ahí no saliera. Y lo más terrible de todo esto es que su esposa le ayudaba a conseguir no solamente prostitutas, sino mujeres que estaban en necesidad, o ellas iban a bares a captar a mujeres que estaban muy borrachas y las llevaban. Si no era para su padre, era para su esposo. O sea, quiero que vean la brutalidad de este caso. Conforme va creciendo, este hombre compra videocaseteras y una cámara donde las empieza a grabar a las chicas y les explica lo que les va a hacer. Les decía, si ustedes quieren sobrevivir, tienen que portarse bien. ¿Y qué les hacía? Les cortaba les cortaba dedos, les cortaba las partes de la labios, de la parte de abajo, les introducía objetos que tenían clavos salidos, que tenían agujas, las azotaba, las encadenaba, les tiraba los dientes, les cortaba partes, no solamente de su cuerpo, sino que también introducía partes de animales. O sea, es como mucha información de este hombre. Y eso es de lo que se pudo encontrar de las cámaras y lo que habló su hija y su esposa, porque ellas sabían muy bien que las mujeres que traía aquí eran para esto, eran para acabar con ellas. Y a ciencia cierta nunca se supo el nombre de todas sus víctimas, porque como les digo, las desaparecía. De verdad deben haber muchas personas allá afuera, mujeres sobre todo, que nunca regresaron a sus casas y que sus padres o madres las estaban buscando y simplemente desaparecieron en el desierto. Pero en verdad todo fue por este hombre, que de verdad es un enfermo. Y aquí quiero dar como un pequeño paréntesis, y es que de la víctima que les hablaba al principio, que fue una de las sobrevivientes que también fue al juicio y dijo lo que le había pasado, es que ahí lo descubren porque a su mujer de ese entonces no se da cuenta y deja las llaves cerca de una de sus víctimas, que era una prostituta, una mujer. Ella agarra las llaves, suelta a las esposas, sale corriendo, desnuda, golpeada, abusada, y va hasta la casa de un vecino. Es aquí donde lo denuncian y ellos caen presos. Y ahí por primera vez la policía, cuando llega a este lugar, no podía creer. Era un lecho de tortura gigantesco. O sea, de verdad, si ustedes lo ven por un momento se van a quedar helados, porque van a decir, ¿cómo es posible que este tipo de personas convivan en mitad de nosotros? Porque la gente que conocía a este tipo decía que era una buena persona, era un buen padre, imagínense, era un buen marido, era un buen ser humano. O sea, como que nunca llegas así a darte cuenta de las personas que están a tu alrededor y que te pueden estar cazando, porque él en algún momento, yo me imagino que mujer con la que se topaba, mujer a la que decía, le puedo hacer esto, la puedo llevar a mi camión. Por eso le digo que muchas personas lo comparaban con Saw, porque a él le gustaba mucho grabar esto y le gustaba tener estas cintas para su recordatorio. Es más, por aquí debe estar apareciendo un audio donde él le habla a una de sus víctimas y le dice, sé que estás asustada, sé que debes estar pensando qué haces aquí, y no importa si gritas o si haces lo que sea, estás con los ojos vendados, pero ahora vas a estar aquí para mí, ¿sabes? Hello there, Are you comfortable right now? I doubt it.
wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Perfectly normal under the circumstances. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here. I don't know the details of your capture because this tape is being created July 23rd, 1993 as a general advisory tape for future female captives. The information I'm going to give you is based on my experience dealing with captives over a period of several years. Now you're just waiting to see what's going to happen next. You probably think you're going to be raped, and you're fucking sure right about that. Our primary interest is in what you've got between your legs. You'll be raped thoroughly and repeatedly in every hole you've got. Because, basically, you've been snatched and brought here for us to train and use as a sex slave. Sound kind of far out? I suppose it is to the uninitiated, but we do it all the time. And I can only give you advice. Be smart and be a survivor. Don't ever scream. Don't talk without permission. Be very quiet. Be docile and obedient. And, by all means, show proper respect. Have a nice day. Entonces, imagínate por un momento de que todo lo que tú ves en las películas sí exista, porque la realidad es que este tipo de personas conviven entre nosotros y no es un monstruo que tú lo veas y digas, uy no, tiene 3 ojos, tiene 5 manos, no, es igual que tú, que yo, que tu papá, que tu mamá, son personas con las que convivimos a diario, a las que podemos saludar y hasta tener una conversación y no sabemos si en su patio tiene una casa de tortura como este hombre lo tenía. Y lo más horrible de todo esto es que él ni siquiera pagó como todo lo que tenía. Él, después de 2 años de entrar en la cárcel, falleció por un ataque al corazón fulminante. Las que sí quedaron obviamente en prisión fue su hija y su esposa, pero ellas nunca declararon nada en contra de él. Al contrario, siempre decían que eran mujeres que se ponían en esas situaciones y entonces ¿qué esperaba? Saben, imagínense la psiquis tan dañada de estas 2 personas que, sabiendo el monstruo con el que vivía, a más de no quedarse calladas, lo apoyaban, o sea, les buscaban sus víctimas. Este es el caso de David Parker Ray, el asesino de la caja de juguetes, como él se autodenominaba. Y les quería decir que es uno de los casos más fuertes que les he traído. Ustedes saben que a veces no les traigo con fechas completas porque me gusta que sea como una conversación más de lo que yo entendí, con lo que ustedes me pueden aportar en los comentarios. Quiero que me dejes acá abajo de qué país me estás viendo. Te mando un abrazo gigante donde quiera que estés y gracias por acompañarme en otro caso misterioso junto con Berito. Nos vemos en la próxima. Adiós. Hola amigos, yo soy Berito. Para las personas que no me conocen, mucho gusto. Estoy muy feliz y muy agradecida de tenerlos hoy aquí en otro video en el canal de Berito Bacolima. Quiero que sepan que los quiero muchísimo y les traigo con mucho cariño este caso que siento que es uno de los más fuertes que he leído porque es de una persona que sobrevivió a un ataque brutal, con decirles que este hombre con un hacha decidió cortarle sus 2 brazos. Así que un disclaimer súper rápido: si son personas con ansiedad o depresión, les recomiendo que se salgan del video en este momento porque les voy a contar la historia de Mary Vinces. Olvides dejar tu corazoncito y compartirnos con una persona que le guste mucho esto de los casos misteriosos, porque así nos ayudarías que el algoritmo, sobre todo de YouTube, nos trate bonito y así poder seguir trayéndote un video literalmente cada día, porque lo voy a hacer este mes de enero. Voy a estar con una constancia full gracias a mi equipo y a las personas que están detrás de mí. Y les quería mostrar que, para que vean que me lo estoy tomando muy en serio, anoté las partes más importantes del caso porque siento que es uno de los más impactantes, porque sobrepasa a las películas de terror que uno
uno está acostumbrado a ver. Cuando uno, por ejemplo, ve estas películas de Final Gear, donde dice, pero debió sobrevivir, hizo todo por hacerlo, esto pasa en la vida real. Y esto pasó en Estados Unidos. Nos vamos a ir a la década donde hacer autostop para las personas era básicamente el pan de todos los días. Muchas personas en Estados Unidos decidían colocarse en las calles para llegar de un lugar a otro, levantando el dedo y diciendo, por favor, paren, ayúdenme a llegar a tal lado. Y la gente que se dirigía lo más cercano, pues te dejaba en alguna estación de servicio o algo para acercarte a ese lugar. Es aquí donde Mary conoce al hombre que cambiará su vida para siempre. Lauren, de 51 años, que ese día estaba manejando una furgoneta, decide pararse al momento de que Mary estaba haciendo autostop. Ella le da como mucha confianza subirse en el carro de él porque le recordó a su abuelo. Por aquí igual van a estar saliendo imágenes de este hombre y él llevaba una sortija, lo que a ella le dio más confianza porque decía, quizás ese es un hombre casado, no me va a hacer daño, ¿sabes? Como que tenía esta mentalidad de que nada malo podía pasar. Avanzan unos metros, ellos empiezan a conversar según lo que se cuenta en el juicio y Mary estaba como con tanta confianza en esta persona y sobre todo como tan tranquila que se queda dormida. Pero cuando ella abre los ojos se da cuenta que este hombre se había metido por otro lugar y que ya no estaba en la carretera. Es aquí cuando ella agarra un palo y lo amenaza diciéndole que qué pasa, que la deje aquí, que ya se va a ir, que por qué se está yendo a otro lado, que si se iba a ir a otro lugar que le hubiera avisado y ella se hubiera bajado sin problema para quedarse en la calle igual pidiendo autostock. Es aquí donde le dice, no te preocupes, perdón, no te quería despertar porque estabas muy cómoda dormida y estabas muy cansada, simplemente me metí por aquí porque quería orinar. Es aquí donde ella dice, ay, me pasé. O sea, él me está haciendo un favor y además de eso me pongo como agresiva, ¿sabes? Entonces dice, no, sí, discúlpame, me avisas dónde paramos y para que tú te bajes. Y él le dice, sí, es más acá. Así que decide rodar otros kilómetros más hasta que llega a una parte donde estaba completamente desolada. Y yo siento que hasta esta parte Mary se confió bastante porque él era un hombre como muy caballeroso, ¿sabes? De esos hombres que tú dices, no me puede hacer daño, pero nada más lejos de la realidad, porque él se baja y dice que se va detrás de unos arbustos a hacer sus necesidades. En este momento, y yo les quiero dejar súper claro esta parte, y es que cuando tú tengas una sola razón para huir de un lugar que tú sientas que estás en peligro, hazlo. No importa si las personas te catalogan de loca, de que estás siendo muy apresurada o algún momento así, porque yo siento que es como tu espíritu de la guarda que te está diciendo que huyas de ahí. Y es tu instinto de supervivencia, porque ella en ese momento se da cuenta que sus cordones estaban desatados. Y ella dice, voy a atar mis cordones para huir de él si me toca hacerlo. Ella en lo que está atando su segundo zapato recibe un golpe tan fuerte en la cabeza que la deja completamente soñada y ella sentía el hierro que salía por su nariz y su boca. Había sido Lauren que la golpeó con un mazo con tal magnitud que la dejó soñada, luego la amarró y la subió a su vehículo y luego manejó muchísimos más kilómetros adentrándose al bosque y alejándose muchísimo más de donde estaban en ese momento. Es aquí donde Lauren decide abusar de Mary por horas, o sea, literalmente en el juicio ella decía, él se cansaba, se dormía, se volvía a levantar y me volvía a hacer cosas horribles. Hasta esta parte, él decide bajarla del carro. Escuchen esto. De verdad es algo como sacado de una película de terror. Cuando la baja del carro, ella ruega por su vida. Le dice estaba dolorida, imagínense, o sea, había sido abusada brutalmente por él. Y le dice, déjame ir, yo no le voy a decir a nadie. Y entonces le dice, así tan fría y sádicamente, ¿quieres ser libre? Te lo voy a dejar. Así que coloca sus brazos enfrente de ella y con un hacha que baja de su carro, su primer brazo derecho. Ella se queda en shock después de ver eso porque dice que no solo fue como una tajada, sino fueron distintas hasta que quebró el hueso por completo y su brazo cayó desprendiéndose de su cuerpo. Imagínense la brutalidad. Y dice que ella sentía tanta adrenalina que no se podía quedar dormida ni desmayarse por el dolor. Simplemente empezó a gritar y es aquí donde el hombre le da con toda la otra fuerza en el brazo rompiéndoselo, pero tuvo que dar otros 3 machetazos más para que se desprenda el miembro izquierdo en esta ocasión. Cuando ya está así, bota sus brazos enfrente de ella a un peñasco que había, deshaciéndose por completo, y ahí le dice, por fin eres libre, y luego la empuja. Ella cae por ese peñón muchísimos metros y en el suelo ella se queda como inconsciente. Es aquí que el hombre decide bajar caminando y la agarra del cabello y ella se estaba ya toda bañada en...
en líquido rojo y para las personas que no sepan, en el hueso te empieza a salir a ti como un líquido que es muy perteneciente a todo lo que ya es el sistema óseo. Entonces ella dice que lograba ver todo eso y que dice que sentía como que su corazón se iba a salir. Es aquí donde él la arrastra hasta unas alcantarillas que habían ahí cercanas de barro y de animales y eso, y la deja escondiendo ahí. Y luego le dice hasta pronto y él se va. Es aquí donde Mary dice que sentía ese frío de la muerte, que las personas te hablan, o sea que te congelas, que ya no te puedes mover, pero ella decía, no te puedes quedar dormida porque tienes que llegar a tu casa, tu familia tiene que saber que estás viva y vas a vivir. Entonces ella se arrastra por la alcantarilla, de verdad es algo increíble, y en ese momento ella logra ver un poco de barro, pero de ese barro bien cargado, y decide con sus propias fuerzas, así como lo escuchan, colocar en sus huesos rotos y en su piel que todavía quedaba colgando parte, y decide colocarse el barro ahí con su misma fuerza para que eso se haga presión y ella no se desangre, y alza los brazos y empieza a caminar, sube todos esos metros, o sea, quiero que por un momento imaginen esto, sube todos esos metros solita, ya estaba oscureciendo y ella decía, no te duermas, tienes que llegar. Ella mismo como que a sí misma se daba ayuda hasta que alcanza a llegar a la parte de arriba donde le cortaron los brazos, y de ahí camina de 5 a 6 kilómetros hasta salir a la carretera para que alguien le ayude, que un carro pare. Y ella, como estaba con los brazos, imagínense, ensangrentados, con lodo, golpeada por lo que le habían con contusión en la cabeza, o sea, de verdad ella siento que es una persona que hizo un cambio gigantesco, y más adelante van a entender por qué en cuanto a la justicia, porque el caso de ella fue muy injusto, demasiado injusto, porque el primer carro, ella recuerda que un carro pasó y la vio y le pitó y no se detuvo por el miedo. El segundo vehículo se detiene, era una pareja, y ellos se quedan absortos viendo, porque ella dice que no se podía desmayar porque ella decía que si se quedaba dormida iba a morir, así que mantuvo la calma hasta que los vio a ellos y dice que ahí se desvaneció. A ella la llevan al hospital y ella en el hospital se levanta y empieza a decir cómo era la furgoneta, cómo era la descripción de este hombre, porque ella decía, si yo no lo denuncio y no digo lo que me hizo, él va a volver a atacar a otra persona, y estamos todas las mujeres como indefensas. Como que ella sacaba esa fuerza de ahí y decía, no me voy a quedar dormida y quiero justicia. A raíz de lo que ella declara, lo agarran a este hombre, pero a partir de los 6 meses entran a juicio. Y escuchen muy bien, cuando entran a juicio, él se declara incompetente, y adicional a eso dice que fue en defensa propia que le cortó los brazos a Mary. Obviamente toda la gente decía, ¿cómo es posible que el juez y todas las personas ahí vayan a creer esta locura? Pero aunque ustedes de verdad desde casa sientan lo mismo que yo en este vacío en el estómago, a él solo le dan 14 años, porque dicen que no la mató y que pues no estaba nadie más, así que es su versión de ella contra la de él. Y no solo eso, sino que en el juicio Mary se presenta. Ya ella tenía igual, para este entonces ya le pusieron a ella unas prótesis, y este hombre, como estaba tan cerca de Mary, enfrente de todos, de la audiencia y de la gente en el juicio, le dice que si él sale más pronto de la cárcel, va a terminar lo que una vez empezó. Es aquí donde ella entra en pánico, le da un ataque de ansiedad, y esta parte es brutal. Y así es la justicia, pero él sale a los 8 años por buen comportamiento. Aquí hay una cuestión súper rápida y quisiera hacer mucho hincapié en esto. Cuando a él lo estaban sentenciando, ella dijo, si ustedes lo dejan salir a este hombre, él va a volver a hacerlo, porque él sabe que se puede salir con la suya, porque él sabe que tiene una cara de que se puede hacer pasar por un abuelo, por el papá, por el esposo de alguien, entonces la gente puede confiar en él, sobre todo las mujeres. Él es peligroso, no tiene que estar afuera. Y aún así, a los 8 años, por buen comportamiento, él sale. ¿Y saben lo que pasa? Al mes de salir de la cárcel, mata a una mujer. De la misma forma en que quiso acabar con Mary, acaba con esta mujer. Entonces es ahí donde otra vez lo llevan a prisión, y en este caso ya le dan cadena perpetua, ¿sí? Y no solamente eso, sino que lo que más me da coraje como este caso es de que él fallece a los 2 años que entra de la cárcel, ni siquiera cumplió la cadena perpetua, fallece de cáncer, y es ahí donde acaba para siempre la historia de este monstruo, porque él muere a los 71 años en la cárcel. Y dice que desde ese entonces Mary pudo por fin descansar, no tener ataques de pánico ni de ansiedad, porque cuando él estaba libre dice que ella tenía que estar medicada, no tenía una vida normal. Y es algo increíble
cómo la víctima, a pesar de que se presentó, sobrevivió, porque el único pecado que hizo Mary fue sobrevivir, por eso es que no lo sentenciaban a él con más años. Y ella decía, si ustedes ahorita van a buscar mis brazos, no los van a encontrar, porque él se deshizo de ellos, o sea, él se quiso deshacer de mí, pero mi fuerza de voluntad de vida fue más y por eso estoy aquí. Entonces, hay unas imágenes que van a estar saliendo igual por aquí, y es que ella actualmente le encanta dibujar. A pesar de que no tiene sus brazos, ella se dio el modo y ella tiene ahora una fundación para ayudar a personas con discapacidad y sobre todo ayudar a víctimas que fueron abusadas con tentativas de feminicidio. Y creo que este sería el final de este horrible caso, que siento que es uno de los más trágicos y dolorosos que les traje aquí en el canal. La víctima sobrevivió. Mary es una luchadora. Actualmente ella ha dado entrevistas, si ustedes quieren irlas a ver, son muy buenas, de verdad, sobre todo de resiliencia. Ella no tiene miedo a mostrarse vulnerable, porque ella dice, todo lo malo lo convertí en bueno y todo lo que me pasó fue como el impulso para salir adelante. Y pues nada, quiero que me dejen acá abajo en los comentarios qué les parece, qué otro caso les gustaría que les traiga. Ustedes saben que en Estados Unidos hay gente muy loca, de verdad. O sea, tiene que haber alguna teoría, porque yo en mi cabeza siento que este hombre nunca, pero nunca reveló otras cosas grotescas que haya hecho, porque para que le haga esto a Mary y acabe con la vida de otra mujer y lo descubra es porque ya estaba en el ojo público. Pero yo siento que él ya antes tuvo un ataque previo, ¿sabes? Pero nunca se demostró y nunca se dijo, porque estas personas que ya tienen controlado esto de su ira interna y lo predisponen y lo hacen, o sea, son personas muy enfermas. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. Igual tú déjame acá abajo qué otro caso misterioso quieres que te traiga. Te quiero muchísimo. Recuerda que por aquí te van a salir todas mis cuentas de TikTok. Y pues nada, quiero que me digas en qué momento de tu día te estoy acompañando. ¿Estás haciendo tu rutina de skincare? ¿Estás bañándote? ¿Estás comiendo? Muchas gracias por verme y sobre todo por seguir aquí. Estamos a nada de llegar a los 400,000 y creo que ese sería el más grande regalo que tengo para iniciar el año. En fin, te quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós. Oigan, yo creo que muy poco se tiene normalizado, o se tiene muy normalizado esto de los abusos en los chicos, porque ustedes saben que ahora que estoy soltera, pues estoy conociendo a personas, estoy saliendo a citas y así. Entonces, tuve una cita con un chico, él es súper lindo. Anyways, tiene un negocio de electrodomésticos y así. Y él actualmente tiene 29 años, ¿ok? Quiero que escuchen muy bien esto de aquí. Qué loco, se los juro que cuando él me lo contó, me lo dijo con una normalidad, y cuando yo le empecé a decir, oye, yo siento que eso no fue una relación ni nada de eso, yo creo que a ti te abusaron, él se quedó como, no, pero, ¿sabes? Como que no va a haber segunda cita, pero al menos le dije lo que yo verdaderamente pienso. Contexto, él me invita a comer en un restaurante, dije, bueno, vamos, fuimos, cenamos, todo estuvo genial. Después me dijo para irnos en su carro a tomar unos vinos y le dije que está bien, así que nos fuimos como a un tipo mirador que hay en mi ciudad. O sea, mi ciudad no es tan grande, entonces como que irnos a un bar, pues no me gusta ir, porque usualmente hay personas que a veces me toman fotografías cuando estoy en citas o se acercan a pedirme fotos. Entonces a veces yo siento que sería como muy raro, porque yo salgo con chicos que no saben que me dedico al medio. Entonces cuando ya saben que me dedico al medio es como que me pongo más vulnerable, porque pues no me gusta como hablar mucho de esto, a lo que me dedico. A lo que voy es que nos fuimos a un mirador, estábamos en el carro de él y estábamos tomando unos vinos. Empezamos a hablar de nuestras ex relaciones, de cómo habíamos terminado con ellos. Y no sé cómo es que llegamos al punto donde uno le dice, oye, ¿y cómo fue tu primera vez así? Tú sabes, haciendo alusión a lo de abajo. Entonces yo le conté la mía y le dije, ¿y la tuya cómo fue? ¿Cómo fue tu primera vez? Yo no sé si yo exageré. O sea, les voy a contar lo que él me dijo para que ustedes me digan si esto no fue un abuso o si sí lo fue. Obviamente yo le pedí permiso para subir esto. Disclaimer súper rápido antes de que vengan las personas a decir que estoy contando algo quizás íntimo de otra persona, porque yo le dije, oye, pero esto está muy mal. Y él me dijo, si quieres súbelo y te vas a dar cuenta que todos los hombres hemos tenido relaciones así con mujeres mayores a nosotros. Nuestra primera vez que nos han enseñado lo que sabemos. Y yo me quedé, what the fuck, esto está súper mal. Entonces como que yo me quedé con esa duda, y yo no sé si todos los hombres que estén viendo este video, o ustedes pregúntenle a los hombres con los que ustedes comparten, no sé, noviazgo, vida, no sé, amistad. Y es que cuando él tenía 14 años, ellos tenían mucha necesidad económica, muchísima.
Oigan, escuchen muy bien, se los juro que esto pasa, o sea, wow, me quedé sorprendida. Y es que cuando él tenía 14 años tenía mucha necesidad, que ellos vivían todos, como hagan de cuenta en una vecindad, pero acá hay como edificios que comparten un patio y tienen diferentes lugares donde las personas obviamente tienen minis departamentos donde cada familia vive. Bueno, él vivía en uno de esos porque sus papás tenían mucha necesidad, o sea, él dice, yo de verdad vengo desde abajo, pero muy, muy abajo. Pero obviamente lo que tenía, la vez que salimos, él me demostró que tenía una vida financiera económicamente muy estable. Su mamá trabajaba de afanadora, o sea, ella trabajaba en un hotel limpiando, ya. Era un trabajo durísimo porque a veces o trabajaba todo el día, o trabajaba toda la tarde, o trabajaba toda la noche. Y el papá era albañil, pero albañil de obra que se lo llevaban como a otra ciudad. Y él tenía 2 hermanos adicional a él. O sea, en la familia eran 5 personas. Y como él era el mayor, cuidaba a sus 2 hermanas pequeñas. Un día se acercaba ya diciembre. Entonces un hombre, él así dice, un hombre se acerca y nos dice que qué necesitamos en la casa, si azúcar, si arroz, si, saben, cosas no perecibles como para regalarles en diciembre canastas navideñas. Entonces él dice, con vergüenza nosotros dijimos que nos faltaba arroz porque nosotros casi no comíamos arroz porque no teníamos dinero. Y mi papá por esas fechas lo habían llevado a construir en Amalusa, por ahí. Era como un pueblo cercano a Loja. Y le dicen, ¿pero qué más te hace falta, muchacho? Entonces él dice, no, pues, o sea, porque él cocinaba, entonces decía que le hacía falta azúcar, sal, o sea, muchas cosas, pero él no quería pedir porque le daba vergüenza. Pasan los días y llega una señora con full personas en una camioneta y se ponen a regalarle a los niños, fundas de caramelo. Entonces él baja a sus hermanitas porque los vecinos le decían, baja, baja para que, casi digo el nombre de él, para que puedan recibir tus ñañas. Entonces él las baja y él baja. Entonces cuando él se acerca a la camioneta, ve a una señora y la señora es la que estaba repartiendo. La señora tenía posiblemente unos 35, 37, casi 40 años. Ahí él dice que fue el primer acercamiento que tuvo con esta mujer, porque esta mujer dice que lo había quedado viendo así de arriba abajo y le había preguntado qué hijo de quién es. Entonces esta señora se hace amiga de la mamá de este chico con el que salí. Oigan, así actúan las personas que se enamoran de los niños, los pedó. De verdad, o sea, si por un momento ustedes intercambian la señora con un señor, se van a dar cuenta de lo oscuro, sino que a veces no se los trata con esta magnitud, digamos, a los abusos de los hombres. Y es que esta mujer se hace amiga de la mamá de él. Ella entra a la casa de este chico a ayudarles económicamente, ¿sabes? A decirle al chico que no se preocupe, que las cosas van a mejorar, que si él pone de sí mismo y ayuda a su familia, los va a sacar adelante, que va a pagar los estudios de sus hermanas. Su mamá ya no va a trabajar tanto mientras le agarra la pierna, porque él dice, cuando ella me agarró la pierna, yo me sentí extraño porque nosotros no teníamos ni dinero como para comprarnos otro pantalón. Entonces se hagan de cuenta que esta es la pierna del chico, ¿no? Y aquí él tenía un hueco en su pantalón que él lo había remendado. Entonces ella coge y le mete el dedo por ese hueco y le empieza a romper y decirle, no te preocupes que te voy a comprar un pantalón nuevo. Eso, desde ahí, ya es un abuso. Ella tenía más de 30 años y él tenía 14 años, era un niño. Y él me dijo, yo ahí sentí como algo raro, pero pues ya, pasó. Y esto iba avanzando, o sea, esta vieja es una infeliz. Y él me lo contaba súper normal, ¿sabes? Como que, ay no, es que así fue mi primera relación. Eso no fue una relación, eso fue un abuso por donde tú lo quieras saber. Porque luego esta vieja se empezó a entrometer en la casa de ellos cuando ella era casada. Ella empezó a darse cuenta los horarios que la mamá y que el papá tenían. Entonces cuando no estaban ellos en la casa, ella decide llevarse a las niñas a que tengan cursos. Entonces a la una la meten en un curso de pintura y a la otra la meten en un curso de natación. Entonces la señora le dice, yo las llevo y yo las traigo porque como tú tienes que estudiar y tienes que hacer más cosas, pues para que te quedes en la casa y tarara, tarara. La vieja en otra ocasión tuvo un acercamiento muy brutal con él y es que lo lleva a un departamento porque ella se encargaba de vender y comprar cosas como bienes raíces, pues, si no me puedo como especificar bien. Entonces ella mientras lo está llevando y deja a las niñas ya en los cursos porque los dejaba usualmente de 1 a 2 horas, ella en el carro se pone a llorar porque dice que su marido le está siendo infiel y que ella no sabe qué hacer y que quisiera que él la quisiera mucho. Entonces él obviamente se siente triste porque la señora los apoyaba. Entonces dice, no se preocupe, usted es muy bonita, usted no debería llorar por él. ¿Sabes? Cosas que un joven sin malicia se las dijera. Ella deja de llorar y él se acuerda muy bien que entran a un parqueadero,
porque era una torre de edificios que tenía, con bastantes departamentos. Entonces entran al edificio y le dicen, ¿me puedes acompañar? Porque no quiero verlo y quizás esté ahí y quizás me pegue. Y él dice, no se preocupe, yo voy con usted. Entonces le ayuda a cargar unas bolsas y suben a un departamento que estaba amoblado, pero que no vivía absolutamente nadie ahí porque estaba en venta. Y ahí la señora le dice que se siente en el sofá y le dice, pero ¿tú crees? Si tú estuvieras conmigo, yo, ¿sabes? Te pondría caliente. O sea, empieza con ese tipo de conversación y él solamente se queda sentado y ella empieza a sacarse la ropa, ¿sabes? Y él dice, estaba con una lencería. Ahora quiero que por un momento muchas personas hasta ese punto van a decir, bueno, pero él aceptó subir, tenía 14 años, ¿sí? Adicional a eso, ella le apoyaba a su familia. Ella se acercó como una depredadora a los padres, metió a cursos a las niñas para que nadie se quede con él. Adicional a eso, lo engañó, le puso manipulación encima. Oiga, hay muchas cosas cuestionables de esto. Luego lo empezó a besar y le dijo, ¿por qué eres tan tímido? ¿Por qué no me tocas? Entonces él le dice como, es que no sabría cómo hacerlo, ¿sabes? Y mientras lo besaba, le decía que esto tenía que ser un secreto entre él y ella, porque si alguien se enteraba, su marido lo iba a matar. Luego de que pasara lo que tiene que pasar, él me dijo a mí, me costaba orinar porque creo que fue muy fuerte lo que pasó y le había dado hasta fiebre. Eso es un abuso. Y si ustedes creen que es esa parte, o sea, wow, porque él decía, no, pues, o sea, fue mi primera vez como una mujer adulta y yo, no, eso fue un abuso. Entonces él me empieza a seguir contando porque ellos tuvieron una relación que ella le rompió. Pues que se les va a volar la cabeza cuando les acabe de contar esto, se los juro, porque él hasta el día de hoy no ve la magnitud del abuso que tuvo, porque ya, digamos, fue la primera vez, no, fueron más veces. Cuando él llega ese día a la casa, llega bañado y la mamá le dice que qué pasó, porque adicional, de verdad, o sea, estaba inflamado, ¿sabes? Estaba mal. Entonces le dice que fue con sus amigos a la bicicleta y se golpeó en sus partes íntimas. Entonces la mamá le dice, no te preocupes, ahorita te damos una pastilla y vemos qué hacemos. Esta mujer no lo llama durante 2 días, pero al tercer día le dice, es que a veces así pasa, la gente se separa. Ya basta de preguntas. Aquí vamos con la segunda parte de lo preocupante que es tener tan normalizado el abuso que sufren muchos hombres por parte de mujeres adultas cuando ellos están empezando pues en su vida íntima. Y de verdad que después de subir la primera parte, oigan, en Instagram, solo en Instagram, así sin mentirles, me llegaron 8 confesiones de hombres que mujeres mucho más grandes que ellos básicamente los abusaron. Porque que tú tengas 8 años y que una señora de 43 te quite la... Ya saben, lo de abajo es un abuso, pero muchas personas dicen, ay no, es que es hombre y no es así. De verdad es preocupante ver, de verdad, cómo hay historias como la del chico con el que salí. También quiero hacer un disclaimer súper rápido, pero en la primera parte me decían, pero tú dijiste que él no sabía que te dedicabas a hacer videos. Obviamente, cuando la cita fue avanzando, pues fuimos hablando de eso. Porque me dijo, tú sabes mucho de estas cosas. Y yo le digo, sí, porque yo me dedico a contar estas historias. Y sí me han llegado casos de hombres que les ha pasado lo mismo que tú, porque lo que tú sufriste fue un abuso. Lo que la señora te hizo fue un abuso. Por donde ustedes lo quieran ver. Él era una persona con mucha carencia económica. Adicional, sus padres, los dos, pasaban trabajando. Ella se acercó sabiendo la situación de él. Metió a sus 2 hermanas en cursos y luego le mintió a él, diciéndole y llevándolo con mentiras a un departamento donde ella claramente sabía que iban a estar solos, y luego de que tuvieron su acto íntimo, le dijo que si se llegaba a enterar el marido, que lo mataba. ¿Eso a qué me suena? Es como que a un niño le dijeran, oye, no le puedes decir a nadie, es nuestro secreto, porque si tú le dices a alguien, yo acabo con tu mamá. Bueno, acá fue, no le puedes decir a nadie, porque este es nuestro secreto, porque si se entera mi marido te mata. Ya ven lo oscuro del todo el trasfondo de esto. Y es que no solamente tuvieron un contacto, él me contó que esa noche él la pasó muy feo porque de verdad, o sea, le dolía adicional sus partes. No podía hacer pipí, hacía con dificultad. La mamá le había hecho unos emplastos porque le dijo que se había golpeado en la bicicleta y le dieron una pastilla y además le dio fiebre. Pasan 2 días y esta señora lo vuelve a buscar. ¿Y saben cómo lo busca? Llegando justo a la hora del almuerzo cuando estaba su mamá. Él se sintió muy raro en ese momento porque la señora, mientras la mamá se daba la vuelta para recibir lo que ella había traído para compartir, ella le empieza a hacer ojitos
y él solamente como que se sonroja y también le devuelve los ojitos. La mamá le hace acuerdo que se tome las pastillas. Ella le pregunta qué pastillas, obviamente la abusadora. Y la señora toda inocente le dice que hace 2 días pues se había golpeado en la bicicleta y que tenía fiebre. Él me contó que él recuerda que ella se empezó como a reír y le dijo a la mamá como siempre pasa eso con los jóvenes. ¿Saben lo que esa señora estaba haciendo? Estaba demostrando el poder y el control que tenía sobre él y sobre la situación, porque podía bromear con la propia madre de lo que le había hecho a su hijo hace 2 días. Esto es lo que hacen los pedo y los pedera con los niños. Literalmente, el primer círculo de abuso es, por ejemplo, con los tíos, con los abuelos, porque estos abusadores les demuestran a las víctimas que tienen el poder de la situación y pueden llegar a la casa y hablar con sus padres. Y es lo que esta mujer estaba haciendo. Él me dice que después su mamá tuvo que irse al trabajo y que la dejó en la casa la señora, diciéndole cómo se queda en su casa, y a él le dijo como atiéndela porque yo me tengo que ir, mijo. Y luego, o sea, te llevas a tus hermanitas a los entrenamientos que tienen y te vienes directo a la casa. O las esperas ahí y las vienes trayendo. Y la señora le dice, no se preocupe, yo las llevo y yo las traigo porque él tiene que dedicarse a estudiar. La señora súper agradecida se va, las niñas dicen que se van al cuarto a ver las cosas. Y en ese momento la señora se levanta, se acerca donde él y le empieza a hacer estos comentarios como, no deberías dejar que te trate así tu mamá porque ya no eres un niño. Yo ya te hice un hombre. Y no obstante, le dice que hoy también van a ir al departamento, pero que esta vez no le va a hacer daño. O sea, ella es toda una abusadora, la verdad, para mí lo es. Él me lo contaba normal porque decía, ella tenía más experiencia que yo y por eso yo estaba tímido. No estaba tímido, era una víctima. Tenía 14. Y le empieza a dar besos y él dice, o sea, como que se hizo para atrás porque dijo que podían salir las hermanas. Entonces las llevan a los entrenamientos y luego dice que él iba como un poco nervioso y ella le dice, no te preocupes, yo ahora te traje algo para que tú veas y aprendas de eso. Adivinen qué le llevó. Así es, contenido audiovisual para que sepa cómo debe tratar a una mujer en esa situación. A un niño de 14 años. Yo no sé cuántas veces en el video voy diciendo como una red flag tras otra, tras otra, tras otra. Oigan, aunque ustedes no me lo crean, tú ver este tipo de contenido te daña la cabeza, te daña la mente, no es normal. Y para la gente adulta, he escuchado casos que se vuelven adictos, que no pueden tener una vida normal, que primero ven eso y luego van escalando. Conozco, literalmente, hay un asesino serial en Nuevo México que hace años fue sentenciado porque él se llevaba a mujeres que vendían su cuerpo en las calles, un tráiler que él tenía, y las torturaba hasta acabar con ellas. Y todo esto comenzó desde que su padre a él le obligaba a ver revistas, ya saben de qué contenido, desde que era un niño, y para él era completamente normal hacerle este tipo de cosas a las mujeres. Ahora ustedes imagínense si eso con la gente adulta que le daña la cabeza, ahora imagínense con un niño, porque 14 años es un niño. Yo actualmente siquiera tengo 30 años y yo no me imagino enredándome con un niño pequeño, ¿sabes? Entonces no creo que en la mente de cualquier persona normal o de cualquier mujer normal esté bien joderle la vida así a una persona. Y lo más triste de todo eso es que para los hombres es completamente normal, como ellos dicen, haberse debutado con una mujer con más experiencia y más grande que ellos. Y ella le decía, tienes que ver lo que hacen en este video y luego me lo haces a mí. Pasaron otras ocasiones, obviamente. Él me contó y le dijo que una vez le había contado como a un amigo de que él pues ya había tenido un acercamiento con una mujer y le empezó a contar y como que el amigo le dijo, muy bien, ella has hecho eso, está genial. Y luego cuando él creció un poco más, como que llegó a los 15, la mujer se aburrió de él, dejó de apoyar a la familia, les quitó todo el apoyo y la última vez que se vieron, ella le había dicho, ella estaba muy grande para ella, él, que ella ya se había arreglado en su matrimonio y que mejor olviden las cosas. Y yo le dije, lamento mucho lo que pasaste, pero eso sí es un abuso. Y él como que se indignó un poco, o sea, se le notó la molestia como de, no, los hombres no nos pasa eso. Yo le digo, sí les pasa, solamente que ustedes lo han normalizado mucho. Y no solo ustedes, como que todas las personas en general. Porque dicen, wow, mejor que lo hizo con alguien con experiencia para así que no meta los pies o que arruine pues las cosas como embarazando a alguien. Pero yo creo lo más correcto y lo más normal es que entre personas como de la misma edad vayan a experimentar eso. No lo hagan con personas adultas, porque estas personas son vividas, tienen más experiencia y sobre todo buscan lastimarlos, porque
sea, yo, una mujer de 35 años, yo no me imagino qué le puede estar viendo a un niño de 8, a un niño de 10, a un niño de 14 años. O sea, yo solo digo, imaginen toda la historia que les conté como si hubiera sido un hombre el que se le acercara a una chica, a una niña, y le empezara a hacer todo este tipo de cuestiones. Al final él me dijo como, sabes, no lo había visto de esa manera porque es la primera vez que hablo como desde mi experiencia y como que una mujer me dice, oye, si escuchas lo que estás diciendo, como es la primera vez que alguien le llevaba como la contra o le decía, esto no estuvo bien. Él dice, yo antes ya les había contado pues amigas o conocidas o chicas con las que ha estado saliendo o exnovias, le habían preguntado cómo había sido su primera vez y se habían dicho pues normal, o sea, mejor que fue con alguien que querías mucho o que la estimabas y que te ayudó en su tiempo. Entonces yo creo que hay cosas que uno sí debería hablarlas, temas que hay que poner sobre la mesa para que a más personas allá afuera no les llegue a pasar. Pero bueno, ustedes díganme en los comentarios qué opinan. ¿Creen que exageré? ¿Creen que no debí decirle nada? En fin, los quiero muchísimo y recuerden que en YouTube me encuentran como verito.baculima. Literalmente hoy llegamos a los 400,000 por allá, así que va a haber un especial de terror. Y vendrán videos todos los días. No sé si ya les dije que me encuentran como verito.baculima, pero en caso de que no, les dejo otra vez. Y recuerden que también tengo un canal dedicado a películas turbias. Voy a subir el resumen del Padre Amaro. Estamos como Pelisverso, así que los veo por allá. Los quiero muchísimo y hay algo que sí me gustaría decirles a ustedes. No se salten las etapas, ¿sí? No por convivir tienen que hacer algo que los vaya a lastimar y los deje marcado de por vida. Si alguna persona muy mayor a ustedes se les acerca y les dice, no, tú eres muy maduro para tu edad, les dé señales de que quieren algo más allá de sus límites, por favor, háblenlo con la persona más cercana. No quisiera que ninguno de ustedes pasara por algo así y después lo normalizara, porque sí es algo grave. Los quiero. Adiós. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo hace bastante tiempo les conté que estaba en un grupo de Facebook. Ya, en ese grupo de Facebook suben chismes todos los días, pero chismes fuertes, o sea, densos. Y hace unos 3 o 4 días atrás, una chica sube su historia para que a ninguna otra persona le pase allá afuera. Ella literalmente empieza poniendo como en la descripción de toda su historia que si ustedes están recién casados, por favor nunca, pero nunca metan a nadie en su casa. Así sea un familiar, un amigo que esté pasando por alguna cosa muy densa, no lo hagan si no quieren terminar como ella. Y es que a mí verdaderamente me dio pena la historia de ella porque dije, es una buena persona y no sé por qué a las buenas personas siempre les pasan cosas feas. Y sobre todo hay personas allá afuera que se aprovechan como de esta gentileza, de la nobleza de las personas, y más cuando estas personas literalmente les ofrecen la mano en su peor momento. Ella se casa y junto con su esposo hacen un esfuerzo gigante y se sacan una casa que tenían que ir pagando cada mes una mensualidad, pero como los dos trabajaban, dijeron, hagámoslo, en vez de pagar la renta, nos sacamos nuestro departamento y para adelante. Justo para ese entonces, el hermano de ella tiene un accidente en la moto que se quiebra las 2 piernas y lo imposibilita caminar. Como ellos vivían en la ciudad y eran de pueblo, los papás le llaman a ella y le dicen como, no sé si habría la posibilidad de que tu hermano se fuera a quedar ahí porque tiene que hacerse los tratamientos, tiene otra cirugía después, adicional a eso la fisioterapia, y tú sabes que aquí en el pueblo pues nosotros no lo vamos a poder ayudar de la misma manera a que él esté allá contigo. Ella habla con su esposo y su esposo le dice, ok, va a ser complicado, pero nos podemos ajustar. Llega su hermano junto con su esposa, o sea, la cuñada de la chica que está escribiendo todo esto en Facebook y contando su historia. Este departamento tenía 3 habitaciones, la más grande donde ellos estaban, otra que era para los hijos que ellos querían tener y otra que era un poco más pequeña, como para guardar cosas y así. Ellos les arreglan el segundo cuarto, que ellos planificaban para tener hijos. No era tan grande, pero tenía su baño propio. Ellos con mucho esfuerzo les compraron una cama para que no se durmieran en un catre, porque decía mi hermano, ¿cómo va a estar en el suelo? Se puede pasar de frío, ¿sabes? Como muchas cosas. Los ayudan a instalarse, pero en la noche, mientras ella estaba haciendo como un agua, en la cocina se le acerca a su cuñada y desde ahí ella debió darse cuenta, porque la cuñada le dice, no me parece que nos hayas mandado a la habitación más pequeña con tu hermano cuando sabes
que necesitamos más espacio. La cama está muy pequeña porque como tu hermano está fracturado las piernas, ni siquiera tengo dónde dormir yo. Si tú de verdad lo quieres a tu hermano, nos vas a tener que dar tu habitación porque además esa habitación queda cerca de la puerta, así tu hermano no va a tener que moverse mucho para cuando tengamos que salir del departamento y claro, no molestarlos, como que por ahí le empezó a dar. Ella le dice, lo que pasa es que esa habitación yo la comparto con mi esposo y la cuñada como que muestra una cara, sabes, de, bueno, entonces haz lo que quieras. Al otro día le llama los papás de ella y la mamá le dice, ¿cómo es posible que hayas dado el cuarto como de los tiliches a tu hermano cuando sabes que está accidentado y que necesita de nuestro apoyo ahora más que nunca? Y él le dice, no es así, mamá. Ellos tienen el segundo cuarto como del departamento. Es un cuarto que estaba planificado para nuestros hijos. No es el cuarto más pequeño. Es más, tiene hasta su propio baño. La mamá le dice, pues a mí no me parece que estés haciendo eso con tu hermano, porque cuando tú estabas más pequeña te recordamos que él dejó el estudio para darte la oportunidad de que tú estudies y por eso tu hermano no se preparó como tú. Ella le dice, pero mamá, y le dice, ningún pero, porque si los vas a tratar como arrimados, mejor bótalos. Ella sintiendo la presión de sus papás, de su cuñada, y aunque su hermano no decía nada, porque obviamente su hermano estaba, muy mal. Y claro, las personas que sufren de un accidente, siento que están en su peor momento porque imagínense ustedes dejar de caminar y todo. Ella habla con su esposo y le dice, por favor, ¿será posible que le demos nuestra habitación? Entonces como que el marido se saca un poco de onda y le dice, ¿pero qué les falta? ¿Por qué no les gusta estar ahí? Y él le dice, por favor, hazlo por mi familia. Yo te prometo que solo será una temporada y luego las cosas volverán a ser como antes. El esposo acepta. Cuando se sientan a merendar, porque claro, solo estaban los tres en la mesa porque su hermano no se podía levantar. Ella habla con su cuñada y se da cuenta que su cuñada solo lo miraba a su esposo. Cuando le dijo como, está bien, nos vamos a cambiar de cuarto, estábamos pensándolo, ella se levanta y lo abraza como el marido de ella le dice, gracias, cuñis, yo sabía que tú ibas a entender. Desde que te vi por primera vez llegar a la familia, sabía que tú eras una buena persona, pero así como muy coqueta y muy, muy encimosa. Y él como que le dice, ok, pero es gracias a ella. Entonces ella se da la vuelta y le dice, gracias, pongámosle Lorena. Pero así con una rabia, ellos se ponen a sacar sus cosas de la habitación. Se da cuenta que su cuñada solo empieza a sacar como las corbatas, los trajes y los zapatos de su esposo, pero no le ayudaba a sacar nada de ella. Ella ahí le dice como, ¿qué haces? Porque le empieza a coger los boxers de su esposo. Ella le dice como que no seas tan insegura. Solamente lo estoy ayudando porque gracias a él estamos aquí en esta casa. Porque quiero ser agradecida, porque él sale a trabajar todos los días. Y ella le dice, yo también. Y si estoy haciendo esto es por mi hermano. Y ella le dice, lo sé, cuñis. Como que era muy cambiante, ¿sabes? Quería ser como, te atacaba, pero luego te decía como, cuñis, no te preocupes. Y jejeje, siempre era eso. Ella al otro día habla con su hermano porque lo ve muy deprimido. Y le dice, no te preocupes, nosotros te vamos a apoyar, tienes que ponerte bien. Ya se da cuenta que le está saliendo como un pus de su pierna. Eso pone en Facebook que olía feo. Entonces le dice, déjame revisarte tu pierna. Y él le dice, no quiero que la veas, porque él siempre pasaba tapado. Y le dice, por favor, déjame revisarte. Después de tanto insistirle, se da cuenta que le estaba supurando una parte de los puntos. Y le dice que eso no es normal, que tiene que hacerse ver. Le dice, no me importa si te enojas, voy a llamar a una ambulancia, porque no está bien esto. Dice que ya no quiere regresar al hospital, que ha sido muy duro para él. Para eso, la cuñada se había ido al gimnasio, así como lo escuchan. Mientras su esposo estaba ahí, en la casa, solo, con 2 fracturas, sin poder moverse. Solo imagínense por un momento que él quisiera ir al baño, quisiera agua, lo que tú quieras, muchas cosas. Que son personas indefensas que están pasando por un momento muy difícil, de verdad. No es como que ella fuera 1 hora, ya ok, se entiende. Se iba como 2 o 3. Cuando volvía decía, estoy muy cansada, por favor, ustedes ayúdenme a bañarlo, ayúdenme a limpiarlo. Como que ella no se hacía responsable de nada, no trabajaba. Intenta llamarle al teléfono, nunca contesta, entonces se va con su hermano en la ambulancia y le dice a su esposo que por favor, cuando escuche el mensaje, la vaya a ver allá. Cuando están yendo en la ambulancia,
su hermano le da ya un shock, porque su pierna había estado infectada, porque nunca le habían como puesto el yodo y así en los puntos, como que, o sea, nunca nadie le había visto esa infección que estaba ya tiempos en la pierna. A raíz de esto, lastimosamente, a él tienen que amputarle la pierna. Entonces, a ella le dicen que por favor necesitan que la esposa venga para firmar un permiso. Ella desesperada vuelve a llamar, no le contesta. Así que llama a su esposo como 9 veces y a la 10ª le responde. Le dice, perdón amor, estaba cocinando, que justo cuando llegué ella se estaba bañando, o sea, hablando de la cuñada. Entonces me dijo desde la regadera que si puede hacer algo de comer porque se imagina que los dos se fueron a pasear o algo. Que él no se ha percatado que tenía el teléfono pues en vibración. Y en ese momento de pensar en su hermano le dice, ok, pero tienes que venir, tráela. Tiene que firmar para que lo operen. O sea, de verdad mi hermano está muy mal. Después de casi que 25, 30 minutos llegan al hospital. Obviamente ella estaba muy enojada y le dice, tú deberías estar pendiente de mi hermano, te necesita. Más ahora que le van a amputar su pierna. Dice que empieza a hacerse la víctima y se empieza a botar a los brazos como de la esposa de ella, decirle, no sé si pueda resistir esto. Esta no es la vida que tu hermano me ofreció. Y si ustedes creen que hasta este punto uno no le da coraje, espérense. El hermano sale de la cirugía. Ella tiene que ir a trabajar junto con su esposo, así que los dos se van, pero se queda la cuñada en el hospital. Camino ante el departamento, ella se da cuenta que su esposo le dice que quizás fue muy dura con su cuñada porque es muy difícil llevar una relación con una persona discapacitada. Y él le dice, ¿cómo? Mi hermano es su esposo. ¿Sí te estás escuchando lo que dices? Él le dice, sí, amor, pero lo que trato de decirte es que... ¿Cómo es que me voy a embarazar si no subo la segunda parte? Aquí vamos con ella. O sea, si ustedes en la primera parte le tenían coraje a la cuñada de esta historia, en esta segunda parte la van a acabar. Que cuando ellos iban en el carro de vuelta y el esposo de la chica de Facebook que deja esta conversación le empieza a defender y decirle que se portó mal porque pues es una posición donde obviamente el matrimonio está mal, él le dice, ¿cómo puedes decirme eso? Mi hermano fue el que sufrió el accidente y mi hermano, antes de que pasara todo esto, la tenía como una reina. Él trabajaba y trabajaba muy duro para darle de comer no solo a ella sino a su familia allá en nuestro pueblo. Y él le dijo, bueno, solo era un comentario, no es para que te tomes las cosas tan literal. Pero ella se dio cuenta en que la forma en que la defendió no era normal. Y ella empezó a sospechar cosas, ¿sabes? Ese día le revisa el teléfono y se da cuenta que no tenía ninguna conversación con la cuñada. Cuando previamente, ella una vez le escribió del número de su esposo para decirle que tenga listo algo de comer para que ellos lleguen. Ella le pregunta que por qué eliminó el chat. Y él le dice, pues no era importante para mí, ¿para qué querías que lo tuviera? Ella, no queriendo pensar peor de su esposo, decide dejarlo ahí. Luego que sale de la cirugía, la hermana dice que estaba acabado. O sea, ella le llamó a sus papás. Yo creo que también fue gran parte culpa de ellos, si ustedes me preguntan a mí. Porque ella le dice, se tienen que venir porque mi cuñada no me está ayudando. Y si de por sí es muy complicado cuidar a una persona que está rota una pierna, en este caso eran las dos y ahora con una amputación, o sea, es muchísimo más complicado. Y sobre todo ayudarlos a salir de esa depresión porque debe ser muy duro, debe ser muy difícil. Personas que ustedes conozcan allá afuera que han sufrido de una amputación y que de la noche a la mañana les cambie la vida, o sea, debe ser un reto total. Tienes que tener mucha fuerza mental, sobre todo, porque sabes que tu vida va a cambiar y tienes que seguir para adelante. La cuestión es que la cuñada, o sea, se portaba cada vez peor. Literalmente se levantaba en las madrugadas, les iba a tocar la puerta y le decían que por favor vengan a limpiarlo porque se ha hecho en la cama. Y él se sentía avergonzado porque decía, no quiero que nadie me vea, no quiero ser la carga para absolutamente nadie. Y cuando ella le llama a los papás de que vengan a ayudarla porque no puede hacer todo ella hasta renunció del trabajo para dedicarse 100% a la recuperación de su hermano. Porque la cuñada igual seguía saliendo, seguía yéndose y se ponía más brava si alguien le decía algo. Y peor, que el esposo ahora como que le decía a la cuñada, no, tú debes irte, debes respirar, no puedes estar todo día en la casa. Y esa vez que ella lo había querido botar a la cuñada así decirle de, ¿sabes qué? No vas a estar aquí para apoyar a mi hermano, no tienes por qué estar en mi departamento, ni en mi casa, ni en ningún lado cerca de nosotros. Y ella le había dicho, esta casa es de mi cuñado. Cuando él me bote, me iré. Ella habló y le dijo, esta casa es más mía que de él porque yo estoy pagando las primeras cuotas.
porque lo estoy apoyando para que él lo suban de puesto y así que él pueda seguir como ayudando económicamente a la casa. Y obviamente empezaron pues las peleas con el marido, que le decía, es que tú, ¿por qué renunciaste? Ahora mira cómo estamos de ajustados, gastamos todo mi dinero aquí en la casa. Y ella le dice, pero es lo que yo he hecho años también. Yo he aportado aquí a la casa, pero estoy pasando por un momento difícil. Él ya no dormía en el cuarto, se iba a dormir en la sala. Y los padres nunca llegaron ni siquiera a ayudarle así, a cambiarlo, a que empiece su fisioterapia. Y él una vez dice que había conversado con ella y que le había pedido disculpas de que su matrimonio estaba mal y todo había sido culpa de él. Ella le dice, no es tu culpa, ñaño, pero sí me gustaría que hablaras con tu esposa y quizás puedan llegar a algo porque no podemos seguir así. O sea, de verdad, tú no eres una carga para mí, pero necesito ayuda, de verdad. Necesito que alguien me ayude a bañarte porque es muy duro, es muy complicado. Sobre todo porque el hermano era mucho más grande que ella, o sea, era un hombre alto, de 1,90. Y a pesar que estaba delgado, obviamente, por todas las cirugías y por la enfermedad, o sea, la infección que le dio en la pierna, obviamente estaba delgado, pero ni así dice que lo podía ayudar. Un día de la noche a la mañana, la cuñada, porque habían pasado ya unos, ¿qué será? 3, 4 meses, ella escribe eso en Facebook, que la cuñada empezó a engordarse y ella se dio cuenta desde el número 1 porque ella siempre había sido delgada y se dio cuenta que ya no tomaba ni fumaba porque a veces pues sí lo hacía. Entonces ella primero se acerca donde su hermano y le dice, dime la verdad, ¿tu esposa está embarazada? Y él le dice, no, porque ahí por primera vez el hermano le cuenta que ella le decía como, me da asco estar contigo, estás mocho, o sea, no me toques, o sea, tu muñón, no sé, me da como repulsión y no quiero que me toques. Entonces le dice, es imposible que esté embarazada, porque no ha estado conmigo durante meses desde el accidente, desde que se me rompieron las 2 piernas. Ella se imaginó lo peor, y sí, es lo que ustedes están pensando. Ella estaba embarazada del esposo de la chica. Ellos llevaban una relación desde hace mucho tiempo. Ella para eso entonces le dice, ¿estás embarazada? Ella se pone a llorar, le dice que no, que de dónde saca eso. Entonces le dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a permitir que te quedes aquí en mi casa. O sea, si tú estás embarazada y no es de mi hermano, tú te largas de aquí. Ella no se había querido ir, se había encerrado en el otro cuarto, como en el que tenían las cosas así de guardar las escobas y todo eso. Y entonces dice que pero ni a la media hora llega el marido de ella y le dice que otra vez está exagerando, que porque la quiere tirar de la casa, que nosotros debemos ayudar porque son familia. Y es ahí donde ella le encara y le dice, yo sé que está embarazada, la pregunta ¿es tuyo? Y dime la verdad, ¿es tuyo el hijo? Y él ya viéndose acorralado, viendo que la chica también salió y le dijo, si tú no le dices, le digo yo. Efectivamente, su cuñada estaba embarazada de su esposo, mientras ella estaba cuidando de su hermano. Lo más doloroso de todo esto es que ellos se quedaron juntos. Él se divorció de ella. Le decía, si tú hubieras quedado embarazada antes, que disclaimer súper rápido, en ese entonces ella ya había perdido un bebé. Y entonces él le daba por ese lado donde estaba sensible. Y le decía, no es mi culpa que Dios te haya castigado y te haya quitado el hijo. Se divorció de ella, se fueron a un juicio para que se quede el matrimonio con la mitad. Al momento de separarse cada uno con su parte. Y decía, es muy injusto, porque él me traicionó. Él se acostó con ella en mi propia cama, en mi casa, mientras yo estaba cuidando a mi hermano. Actualmente ella dice, ellos siguen juntos y tienen un hijo. Y él dijo, todo el tiempo que él me michicaba la plata, me decía, no tengo, estoy pasando por un mal apuro. Cuando se fueron a juicio, él dijo, ¿sabes qué? Tú quieres tu mitad, te la compro. La habitación donde ellos planificaron tener sus hijos, él lo tuvo a su hijo con su cuñada y le puso el nombre que habían ellos escogido a su hijo que estaba fallecido. O sea, de verdad, este hombre se pasó y su cuñada más, porque lo abandonó a su esposo en el momento que más lo necesitaba. Ella actualmente en el grupo puso que su hermano pues está siguiendo con su vida, que le ha costado mucho. Y ella dice ahí, no me dolió que mi esposo me engañara, no me dolió que se metiera con ella, lo que me dolió es que se metiera con nuestro hijo fallecido. Porque ella siempre recuerda esa frase tan dolorosa de que no es mi culpa que Dios te haya castigado con quitándonos nuestro hijo, con eso tan delicado que ella decía, él sabía cuánto me dolía y cuánto quería yo un hijo. Y él lo tuvo con otra. Le puso el nombre que nosotros le íbamos a poner a nuestro hijo. Lo crió en el cuarto donde los dos habíamos decidido que lo íbamos a hacer. O sea, él armó otra vida con alguien más mientras yo dormía con él, mientras yo vivía bajo el mismo techo que él. Pero bueno, quiero que ustedes me dejen acá abajo en los comentarios qué opinan. Siento que es una de las historias más
horribles en cuanto a la desfachatez y el descaro que tuvieron estas personas. Y yo no sé quién para decir que no van a ser felices, pero tú jamás puedes armar tu felicidad sobre el dolor de alguien más. O sea, eso no está bien. Recuerden que en YouTube subimos chismecitos todos los días. Tengo chismes inéditos que no se puede subir aquí porque ustedes saben que a veces la plataforma me los baja. Estoy en YouTube como verito.baculima, entonces los veo por allá. También tengo un canal de películas turbias llamado Pelis Verso. Sin decir nada más, les deseo una bonita madrugada. Adiós. Oigan, acabo de leer un chisme en el grupo de Facebook que les dije que estoy. Y se los juro que me dio un coraje. Dije, tengo que traérselos aquí, o sea, de verdad a mi TikTok, porque merece que funemos a esta persona, o al menos su nombre. Y es que les voy a decir una cosa. Los hermanos mayores no tienen ninguna obligación de criar a sus hermanos más pequeños. O sea, si a ti te nace, genial, pero si tú como papá o como mamá no eres capaz de asumir tu responsabilidad porque traes más hijos al mundo. Una chica en Facebook coloca su historia. Desde que eran pequeñas siempre las pasaron comparando a su hermana y a ella. Ella nació con un lunar aquí en la carita y este lunar era negrito y además tenía como pelitos. A diferencia de que su hermana nació sin ningún lunar, o creo que sí tenía, pero en un lugar donde no se veía, digamos como en la espalda o en el brazo. Y desde que eran pequeñas ella decía que siempre le hacían comparaciones con que la una era más bonita que la otra y su hermana se dio cuenta, o sea, su hermana menor, que esto le afectaba a su autoestima a su hermana mayor. Y desde ahí como que le agarró, diciéndole como, ay, rasúrate, o opérate, y cosas así. Conforme va pasando el tiempo, su hermana mayor, o sea, la que tenía el lunar, se gradúa de la universidad con honores. Gracias a las pasantías que ella había hecho, consigue un buen trabajo. Ellas se llevan como 3 o 4 años de diferencia. Y ella en el pasado ya había tenido problemas porque cada novio que ella tenía, su hermana, mágicamente se ponía coqueta, se ponía ropa corta, siempre hallaba la manera como de arruinar las relaciones de su hermana. Y desde que ella empieza a trabajar, ella empieza a contribuir en la casa, porque claro, no se había casado y los papás le decían que necesitaban pues ayuda porque no les alcanzaba. Su hermana entra a una carrera, no le gusta, la deja botando, entra a otra carrera, no le gusta y aún así su hermana le apoyaba, a tal punto de que ella decía, yo ya sentía que mi hermana lo hacía adrede, o sea, dejar botando carreras. Y adicional siempre decía que ya le hacía falta para pagar, que tiene que pagar, que si no ya no le dejan dar exámenes. Entonces un día ella cansada habla con su mamá y le dice tipo, mami, yo ya no puedo sustentar el estudio de mi hermana porque ella ni siquiera es capaz de terminar una carrera y todo el esfuerzo que estoy haciendo lo está botando a la basura. Entonces la mamá le dice que no sea envidiosa, como escuchan, que si ella le va tan bien, ¿por qué no quiere ayudar a que su hermana también encuentre su camino? Y él le dice, o sea, ¿cómo? Le he ayudado durante más de 2 años, ni siquiera ninguna carrera la termina, nunca me agradece. Y tuvieron una discusión tan fea que la mamá le dice, bueno, entonces si no vas a apoyar en la casa con tu hermana, es mejor que te busques otro lugar. Y ella dijo, está bien, si decides ponerle a mi hermana sobre mí, cuando yo lo único que quiero es que se centre y haga las cosas bien, está bien, mamá. El papá, vuelta, siempre era como el intermediario de que no, hagamos las cosas así. Entonces, ella antes de irse decide despedirse de su papá. Y el papá le dice, mi amor, pero piensa bien las cosas, ¿dónde te vas a ir? No está bien que pelees así con tu hermana ni con tu mamá. Le dice, papi, yo te amo, pero tú nunca me has apoyado. Siempre has dejado que mi hermana pase por sobre mí y mi mamá también. Y ahora que yo ya no las quiero apoyar económicamente, y no tanto en la casa, sino con el estudio de mi hermana, porque como entraba a universidades caras, era caro. Dice que ella se quedaba con lo mínimo para sobrevivir, que a veces tenía que hasta pedir para acabar como cada mes. Y encima de eso, ella había estado ahorrando, porque se quería sacar este lunar que su madre y su hermana, desde que era pequeña, le metieron esa inseguridad. De que si no la tomaban en serio, de que si no salía una relación, ¿saben? Todo en cuanto al amor, era por esto de aquí. Ella no le había contado a nadie de esta cirugía, solo a su padre. Ella se va, alquila un departamento independiente y dice que ella dijo, o sea, dejé de enfermarme porque ella dice que le daba herpes, pero por estrés, ¿sabes? Y le brotaba por el labio así. Y para mí fue una sorpresa porque por primera vez yo escuché que el herpes salía por estrés. Y sí, muchas personas en Facebook pusieron en los comentarios que sí, que hay personas que les sale herpes por estrés, pero es por mucho estrés y ya no sabe su cuerpo cómo, pues, básicamente pedir ayuda.
Ella ya con todo el dinero que tenía para operarse, su mamá un día la llama, pero así, desesperadísima. Que sí, que su hermana tuvo un accidente y que por favor necesita que la ayude porque ella no puede sustentar eso. Ella le dice ¿qué pasó? Y le dice que ha ido en un carro y que lastimosamente la atropellaron y que está con una pierna rota. Bueno, le inventa una historia, pero así, como sacada de los cuentos. Le envía radiografías, todo. Y ella, viendo que su hermana está así, que su madre está desesperada, decide agarrar el dinero de su cirugía que había ahorrado por bastante tiempo para quitarse algo que su propia familia le había creado de inseguridad y decide darles ese dinero como préstamo. Porque claro, ya le habían botado de la casa porque no le quisieron seguir apoyando. Y resulta que un día se encuentra con una amiga de su hermana en una cafetería. Dice que había ido a comprar un matcha o algo así y que la ve a la amiga. Entonces se saludan y de la nada aparece la conversación de que la hermana nunca había tenido un accidente. Ella le muestra unas fotografías y se da cuenta de que ella se había ido con su novio de vacaciones. ¿Con el dinero de quién? De su hermana. Le muestra fotografías, claro, de perfiles donde estaba bloqueada. Ella, súper enojada, va a la casa porque le llamaba a la mamá y la mamá no le cogía el teléfono. Entonces llega a la casa y le dice a la mamá que no se va a ir hasta que le abra la puerta. Que para ese punto ya habían cambiado las chapas de la casa. O sea, quiero que escuchen esta locura. La mamá le abre la puerta y le dice, a ver, ¿qué pasa? Y le dice, ¿cómo que qué pasa? Me acabo de enterar que mi hermana nunca estuvo en el hospital, nunca sufrió un accidente, quiero mi dinero de vuelta. No me importa lo que estén haciendo con mi dinero, simplemente lo quiero de regreso porque fue un préstamo que te hice. A ti, le dice a la mamá, a ti te lo hice, no le hice a mi hermana, a ti. La mamá lo primero que le dice es, ¿quién te contó? No es mentira, no, ¿quién te contó? Ella le dice, no importa quién me contó, solamente quiero que seas justa conmigo una vez en tu vida. Porque desde que estamos en la escuela, en el colegio, en la universidad, siempre ha sido tu favoritismo para ella. La mamá le dice, no es mi culpa que tú seas una reprimida, o sea, como una rencorosa, ¿sabes? Como que le dice cosas feas. Le dice, ¿cómo te atreves a insultarme cuando ustedes me mintieron? O sea, yo debería estar más enojada que ustedes. Solamente pido de vuelta mi dinero, ni siquiera les estoy pidiendo más, solo mi dinero. Porque postergué mi cirugía por un viaje de mi hermana. La mamá le dice, pues demándame. Ella le dice, ¿cómo te voy a demandar si no tenemos nada firmado? Yo te lo di porque pensé que mi hermana había sufrido un accidente. Y la mamá fue como de... Y hasta este punto a mí me daba tanto coraje porque decía, imagínate que te hagan eso. Ella va a hablar con su papá y le dice, papi, esto está pasando, tienes que ayudarme. El papá se sentía culpable porque él fue quien les contó a ellas que estaba ahorrando para una cirugía, pero no lo dijo como en mal plan, sino lo dijo porque él quería ir a cuidarla a su hija cuando le dieran pues el posoperatorio. Le dice, perdóname hija, yo te voy a ayudar con lo que tengo, y le da dinero. No tanto, pero más o menos. Le dice, tómalo como parte de pago de lo que agarró tu hermana, y le dice, pero ¿por qué, papi? O sea, ¿por qué tiene que actuar así mi mamá? Y sobre todo como con mi hermana, ¿por qué? O sea, ella ahí se rompió, ¿por qué no me quiere? La mamá, que le estaba escuchando del otro cuarto, le dice que ya, que deje de ser exagerada, que si el papá ya le va a devolver el dinero, que entonces ¿por qué está armando tanto show, tanto escándalo? Que ya mejor se vaya de la casa. Como ella no quiso ayudar ni quiso quedarse, entonces ¿para qué sigue aquí? Así como lo escuchan, o sea, hay gente descarada y luego está la mamá de esta chica. Para eso ella pide un préstamo en el banco y se lo otorgan. Ella entra a quirófano, se opera, ella no le avisa absolutamente a nadie, y cuando se está recuperando recibe un WhatsApp de la mamá, donde le decía que había que limar asperezas, no está bien que la familia esté separada, que ya mismo llega Navidad. Ella solamente lee los mensajes y los deja ahí porque ya Navidad iba a pasar con su tía, o sea, la hermana del papá. Ella igual lleva regalos, lleva comida y todo. Y obviamente toda la gente se queda en shock después de verle la operación porque le quedó muy bonito. Ella pone fotos antes, era muy guapa, pero después de la cirugía quedó, o sea, de verdad irreconocible. A esa cena llega su mamá y su hermana con su papá, porque también los habían invitado, ya que la familia no sabía absolutamente nada del problema que habían tenido entre ellos. Dice que cuando la hermana la vio, o sea, parecía que se comía así vidrios. Y le decía, ¿y cuánto te gastaste en hacerte una nueva cara? Lo bueno es que ahora sí te van a durar los novios. Como que le hacía esos comentarios chingaqueritos, ¿sabes? Y la mamá le dice, en la mesa, al frente de todos, con ese dinero nos hubieras ayudado a pagar una cuota que debemos en el banco. Porque tú mismo decías que lo más importante es lo que tenemos adentro y no afuera. Si ustedes creen que eso es lo peor, espérense. Ella en esa cena lleva a su novio y su hermana
Son las 3 de la mañana y les voy a acabar de contar el chisme que encontré en Facebook. Porque las hermanas envidiosas y malas sí existen. Y si no me crees, después de escuchar esta historia me vas a dar completamente la razón. Ella, que ya estaba acostumbrada literalmente a todos esos comentarios chingasqueditos que no solo venían de parte de su mamá, sino que también de su hermana, y que habían sido alimentados por años por su mamá, ya que ella decía: yo siempre fui el patito feo de la familia. Pero cuando ella se operó, o sea, ya no tenían con qué molestarla. Era bonita, exitosa, un buen trabajo, relaciones estables, y donde ella iba la querían, o sea, de verdad era así. La cosa es que en esta cena navideña ella decide llevar a su novio para presentárselo a su familia. Y la hermana, enfrente de todos, empieza a hacerla de menos, diciéndole al novio de su hermana que si ya le conocía antes la cara de operarse. Ella hasta ese punto dice: yo no le había contado a mi novio que me había operado porque no veía la necesidad, ¿sabes? Y yo les digo una cosa, así ella no hubiera querido contárselo, nadie tenía por qué hacerlo, porque era algo muy de ella. El novio solamente se queda escuchando y la hermana empieza a sacar el celular y le mostraba fotografías del lunar y de la cara de ella. Y le decía: tendrás cuidado porque si te casas con mi hermana y tienes hijos, posiblemente te salgan igual o más feos que ella. Así, enfrente de todos, en la cena, y la mamá se empieza a reír. Ella, ya cansada, literalmente, de tantos años de acoso y de abuso por parte de ellas dos, ella escribe: yo simplemente exploté y les dije todo lo que pensaba de ellas. Y ellas eran las típicas personas que te atacaban, pero cuando tú decidías defenderte se hacían las víctimas diciendo que por qué dices esas cosas tan feas, que solamente era un comentario y que si te lo tomas personal el problema es tuyo, más no de ellos. Ella al final de toda la confrontación dice: lo mejor que pude haber hecho fue haberme deshecho de ustedes dos, porque son como dos sanguijuelas, o sea, de verdad. No solamente son una responsabilidad económica, sino también algo psicológico que he cargado con ustedes años y años y años y he permitido. Y las he apoyado porque las quería, pero ya no más. O sea, ya ustedes no me van a volver a tratar así. Ella se levanta, se va porque dice: nadie de mi familia intervino, ni mi papá, nadie completamente me defendió. Simplemente querían que las cosas como que se bajaran un poco de nivel. Ella decide irse con su novio y se pone a llorar en el carro, ¿sí? Y le empieza a contar cómo había sido pues toda su experiencia con ellas. Ella se dio cuenta que él como se puso extraño, ¿sabes? Como que ya no era el mismo de antes. Entonces le dice: ¿todo está bien? Y le dice: sí, pero me hubiera gustado que me dijeras que tenías un lunar. Ella se dio cuenta que los comentarios que su hermana y su mamá hicieron hacia ella, a él sí le afectaron. Entonces le dice: si quieres terminar nuestra relación, adelante. O sea, pero era algo muy mío que no tenía por qué contarte. Él le dijo: no, no es eso. Pasa el tiempo y ellos terminan. Y quiero que escuchen esto, que les va a volar la cabeza, se los juro. A raíz de que ellos terminaron, pues ella cayó en una depresión porque dijo: o sea, ¿cómo es posible que una persona que decía que me amaba terminó conmigo? Estoy pasando por lo de mi familia. Ella comenzó otra vez sola de todo. Y mira, en unas historias, porque ella todavía lo seguía a su exnovio, que su hermana empezó a salir con él. Así como lo escuchan. Yo no sé si lo hacía por chingaquedito, si lo hacía por hacerle la vida imposible a su hermana, no lo sé. Pero ellos dos empiezan a salir. Eso hace que en ella todavía, o sea, reafirme de que no es tan bien ella psicológicamente. Es como si estuviera en una constante lucha para ver quién es mejor que quién, ¿sabes? Y ella dijo: ya basta. O sea, de verdad, ya basta. Un día ella está volviendo del trabajo y se da cuenta que su hermana está afuera de su casa con su ex novio. Ella cuando los ve dice: ay no, o sea, ya. Le saluda, le da un beso así súper, no sé, el beso de Judas, como ustedes quieran decirle, y le dice: ay hermanita, te vine aquí para invitarte a nuestro matrimonio, porque gracias a ti conocí al amor de mi vida y cosas así. Entonces ella en el grupo decía: se los juro que me contuve, recibí la invitación. Y abajo de la invitación, en el sobre, escrito en una carta con una foto, un ultrasonido de que ella estaba embarazada de 3 meses. Y detrás de la foto del ultrasonido, miren lo que decía: al menos una de las dos lo logró. Y aquí hay que hacer un disclaimer súper rápido, y es que cuando la hermana, que tenía obviamente la cirugía en la cara, el lunar, ella decía que quería casarse, tener un hijo, que quería tener un baby shower, que quería ponerle de nombre tal. Todo lo que ella contó, toda la vida que ella quería para ella, su hermana se lo arrebató. Su hermana se casó con el exnovio de ella. Tuvo un hijo.
en el lugar donde ella quería hacer la recepción de su boda, ella lo alquiló. O sea, ¿me entiendes? Es como algo muy loco por donde quieras verlo, porque de verdad es como que ella está obsesionada con su hermana. Pero la vida se las cobró completa. ¿Sabes por qué? Ella ya nunca volvió a saber más de ellos. Los bloqueó, los eliminó y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que seguir con mi vida, y decide salir del país. Toma una oportunidad porque le sale un buen trabajo, pero tenía que irse. Le dice, a mí nada me ata aquí, así que agarro mis maletitas y me voy. ¿Recuerdan el lunar por el que siempre a ella la molestaron y siempre le dijeron que era fea? La hija de su hermana nació con el mismo lunar y más grande, pero en esta ocasión no estaba en el cachete, sino estaba en plena nariz, casi rayando para el ojo. Entonces, solo quiero que vean cómo actuó el karma así de rápido y de intenso, porque por ese mismo lunar, por esa misma cosa, su exnovio también la dejó porque dijo, ay, si yo hubiera sabido que eras así, no te hubiera parado bola. Y su hija nace con ese lunar. Su hermana siempre la molestó y siempre la hizo de menos por ese lunar, y su hija nació con ese lunar. Y lo mismo con su mamá. ¿Sabes? Como que todo lo que a ella le hicieron, la vida como que dijo, ¿sabes qué? Tú te portaste así y te lo voy a dar donde más te duele, o sea, con tu hija. Y obviamente no es nada contra la nena, porque al final del día ella no tiene la culpa de que su mamá, su papá y hasta su abuela sean así. Al final de toda esta historia de Facebook, ella deja una fotografía donde dice que está actualmente casada, está intentando quedar embarazada, y pues que la vida no es tan malo cuando ya te separas, como, sabes, de esas personas tóxicas, porque así sea tu familia. Tú no puedes permitir que nadie te trate así, ya que ella pasó años y años aguantando y ayudando a su familia. Y pues nada, llegamos al final de esta historia. No sé a ustedes, yo al principio cuando la empecé a leer me hervía la sangre, y cuando terminó dije, wow, a veces la vida actúa así, ¿no? En fin, los quiero muchísimo. Recuerden que en YouTube me encuentran como verito.baculima. Ahí subimos videos todos los días de historias, hasta de historias inéditas que no me deja subir aquí TikTok porque obviamente es muy fuerte. También tengo un canal de películas turbias que se llama Pelisverso. Entonces los espero por allá y nos vemos en un próximo video. Adiós. Oigan, si ustedes están solteros y quieren descargarse una aplicación para conocer personas, piénsenlo 2 o 3 veces antes de salir, o al menos de confiar su vida y su integridad a esa persona que está al otro lado, que tú ni siquiera la conoces. Y miran, ya sé que me van a decir exagerada y cosas así, pero ustedes saben que estoy en un grupo de Facebook, ¿ok? Y en ese grupo, o sea, todos los días se sube un chisme diferente, de verdad. A veces son chismes como de guarderías, de primas o hermanas que se quieren robar maridos, y algunos son entretenidos, en verdad. O sea, como que la vida de uno es aburrida a comparación de lo que les pasa a ciertas personas allá afuera. Pero también hay historias que son bien feas, y es la que les voy a contar en este momento. Así que tráete algo para comer y para beber, porque vamos a empezar. Vamos a ponerle de nombre Paul. Pues resulta que Paul era gay, ¿sí? Y su familia no lo sabía. Es más, él tenía una novia con la que iban bastantes años, como 3 años más o menos. Entonces su familia siempre pensó pues que se iba a casar con esta chica, pero lo que ellos en verdad nunca sospecharon es que su hijo era gay y solamente estaba con ella pues para que no hubiera como... porque su familia era muy conservadora. La señora escribe en el post: mi marido siempre hacía esos comentarios pasivo-agresivos sobre los homosexuales, y sobre todo diciendo que es culpa de los papás de que ellos salieran así. Saben, ese tipo de comentarios bien misóginos y sobre todo machistas. Resulta que una noche que llega Paul de trabajar, a él ya se lo notaba intranquilo. Dice que la señora, más o menos, ella siempre se levantaba a 3 o 4 de la mañana y lo veía a su hijo despierto y le preguntaba que qué sucede, y a veces lo encontraba llorando o con preocupaciones, y cada vez que la mamá le preguntaba o se ponía de mal humor o como que algo no estaba bien. Para ese entonces, aquí hagamos un disclaimer súper rápido, ella pone en ese grupo de Facebook que él ya había tenido un encuentro, obviamente de forma carnal, con un tipo en esta plataforma, y este tipo lo había grabado sin su consentimiento, y a raíz de estas grabaciones y fotos que le había tomado, lo estaba extorsionando, porque estos mensajes los encontraron luego, cuando encontraron el celular de su hijo. Y es que en estos mensajes eran horribles lo que le decía. Tipo, tu novia se va a enterar, tu familia se va a dar cuenta que eres esto y este otro. Y al principio como que le pedía poco dinero, pero conforme fue pasando el tiempo, esta persona se dio cuenta de que podía sacarle más y más. A tal punto de que este chico ya le había dado hasta la entrada de un carro. Con decirles eso, él había hecho un préstamo
Yo les digo a ustedes, debe ser muy difícil como tener una vida y que luego alguien te quiera sacar de esa forma pues tan dura o de esa forma pues horrible. Entonces él dice que ya no podía más. Entonces él decide terminar su relación con su novia y su novia dice que estaba destrozada así porque no sabía por qué razón. Si en la relación supuestamente todo estaba bien. La señora en Facebook coloca que cuando ella se enteró de la ruptura, ella pensó que su hijo estaba triste o tal vez mal genio. Por eso, porque ella dice, yo nunca imaginé que mi hijo estaba cargando con tantas cosas sin yo saberlo. En los últimos mensajes que le encuentran a él en el teléfono es que se iba a ver con este tipo en un hotel. Él le había dicho, ¿sabes qué? O sea, ya no tengo novia, si quieres contarles a mis papás, adelante. Si quieres acabar con mi vida, hazlo, pero ya no te voy a dar más dinero. Esto es lo último que tengo y es del préstamo que les había contado anteriormente que había sacado. Entonces este tipo le dice, tú no vas a hacer las cosas como quieras, sino como yo quiera. Pero habían accedido a encontrarse una vez más en un hotel. Pero dice que al momento ya de llegar la hora, que habían quedado tipo en la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, él 15 minutos antes le había cambiado la ubicación y le había dicho, ¿sabes qué? A este hotel no puedo ir, pero te espero a este. Era un hotel como de mala muerte y a las afueras de la ciudad. La última vez que la señora lo vio a su hijo con vida, fue la última vez que lo vio con vida. Se fue al baño, se duchó y luego estaba acostado un rato. Y ella decía, se notaba que mi hijo estaba con los ojos llorosos. Entonces le dice, ¿qué pasa? O sea, ella entra al cuarto, se sienta y le dice, es por lo que terminaste, póngame el nombre Victoria. Y él le dice, no mamá, no es por ella. Ella le dice, pero si tú no me dices, no te voy a poder ayudar. Confía en mí. Y dice que por un momento ella pensó que entonces ella por un momento pensó que su hijo le iba a decir algo. Pero parece que se arrepintió al último momento porque fue como que le dijo, no, mejor solo dame un abrazo. Ya desde hoy todo va a cambiar. Y voy a volver a ser el de antes, voy a regresar con Victoria, como que él o ella se imagina en su cabeza que quizás él le iba a dar el dinero a este tipo y él le iba a regresar los videos y las fotografías y se iba a acabar. Pero nada estaba más lejos de la realidad. Y es que le dice, ¿sabes qué, mamá? Ya me tengo que ir. Y es que o sea, esto es lo más loco, de verdad, déjenme en los comentarios si ustedes opinan lo mismo. Y es que las mamás como que tienen un sexto sentido, porque mientras estaban hablando el teléfono de él empieza a sonar como que alguien lo estaba llamando y ella dice que sintió como algo malo, como que algo no estaba bien y le dice, ¿quién te llama? Entonces le dice, ay mamá, ¿me puedes dejar un rato a solas? Después de esa llamada fue como que se levantó y decidió irse. Y le decía, pero déjame acompañarte, o sea, ¿a dónde te vas a ir? O sea, ¿en qué andas? Porque te has vuelto más callado, como que algo no está bien. Y le había dicho, no te preocupes, voy a regresar temprano, solo voy a salir con alguien del trabajo. Dice que hasta que vio el carro que se fue, o sea, ella tenía un mal presentimiento. Y ella lo habló con su esposo y le dijo, no, son cosas de chicos o de chamacos, como les saben decir. Ya muy pronto se le va a pasar y ya vas a ver que va a volver con Victoria. Si te dijo eso, quizás solo están pasando por un mal momento, quizás él le fue infiel o ella. Y ya, solo déjalo ahí, ya ven a acostarte. Pero dice que ella mientras estaba en la cama se volteaba y se volteaba hasta que fueron las 2 de la mañana. Dice que a las 2 de la mañana ella empezó a sentir como que alguien le estaba así dando como cuchillazos aquí en el pecho. Sentía una presión súper fuerte y decía, Dios mío, algo le pasó a mi hijo. Desde el principio dijo, algo le pasó a Paul. Entonces se levanta, va hasta el cuarto de él y se da cuenta que la cama estaba completamente tendida y adicional a eso la toalla con la que se había bañado estaba ahí, justo en el pie de la cama. O sea que él no había regresado en toda la noche. Empieza a marcar al teléfono, salía apagado. Dice, eso era tan raro en mi hijo, porque él, a pesar de que pasara cualquier cosa, o sea, siempre le contestaba o a su papá o a mí o a sus hermanos. Lo levanta a su hermano y le dice que si sabe algo de Paul, que con quién se vio. El hermano dice, no, yo no sé nada, o sea, él últimamente ya no habla conmigo, como que él se había alejado de todos así en la familia. Ya lo levanta al marido y le dice, algo le pasó a mi hijo, yo lo siento aquí. Le dice, estás exagerando, yo te dije que te vengas a acostar, tu hijo se va a poner bravo contigo porque estás sobre él a cada rato y se va a alejar más. Y le dice, no me importa, es mi hijo y algo le pasó. Pasan las 3, pasan las 4, nada que llega Paul. Pasan las 5 y dice, era imposible que mi hijo hubiera quedado tomando o estando con alguien allá afuera, porque cuando él hacía ese tipo de cosas siempre llamaba. Y adicional eso, nunca se llevaba el carro cuando decidía hacer esas locuras, porque él sabía que en el carro nosotros teníamos que ir a trabajar. Él al otro día entraba a las 6:30 más o menos al trabajo, entonces él a las 5 ya estaba levantado, arreglándose y todo.
Entonces es algo que él no haría. Llaman a la policía y la policía le dice sí, pero quizás ya vuelve hoy día. Recuerden que como es una persona adulta, tienen que pasar 48 horas y pueden acercarse a hacer su denuncia presencialmente. Y él le dice, no me está escuchando, mi hijo no es de esos. Mi hijo no desapareció, a mi hijo le pasó algo. Entonces la mamá empieza a salir con la bata de dormir en el otro carro y a dar vueltas por el vecindario, a preguntarle a los vecinos que si es que lo han visto. Nadie le da razón. Entonces la señora empieza a llamar a los hospitales y eso ya eran las 8 de la mañana. Ella decide ir a las morgues y como tenía amigas que eran enfermeras, les preguntaba que si había llegado una persona herida y nadie sabía nada, o sea, nada. Ella se acerca a las 11 de la mañana a la policía y les dice, por favor, o sea, miren mi preocupación. Les pido que me ayuden a buscar a mi hijo. No es normal que él se haya ido, algo pasó. Escuchen muy bien esta parte. A raíz del último día que lo vio, pasaron 3 meses que no se supo nada de Paul. Ni del carro, ni de su celular, ni sus tarjetas. No había absolutamente nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Eso es lo que la familia más sufría. Ellos empiezan a subir contenido a redes sociales, a decir que por favor ayuden a encontrarlo. Hasta que en un foro se rota una fotografía de él. Que obviamente estaba pues sin nada puesto. En un hotel y parece que estaba atado. Escuché muy bien. Esas fotografías le llegan al hermano de él y decide hablar primero con su madre. Y le dice, mami, creo que Paul tenía una vida que nosotros no conocíamos. Le dice, ¿cómo? Y le dice, sí, porque me pasaron esta fotografía. Y estoy muy seguro que es mi hermano. Porque él tenía un tatuaje en la pierna. En esa fotografía salía clarito ese tatuaje. Y eso no era lo peor. ¿Cómo está eso de que me voy a tardar 10 años en subir la segunda parte? Aquí vamos con ella. Son las 3 de la mañana, hora Ecuador, y tuve que yo misma responderme a un comentario que me habían dejado ahí porque la plataforma otra vez me quiere como censurar las otras partes, pero esta vez no lo voy a permitir, así que si me toca responderme a mí misma, ustedes pueden entrar en el comentario y darse cuenta que es verdad lo que les digo. Entonces aquí vamos con la segunda parte de Paul. Oigan, esta es una de las historias más fuertes que les voy a traer aquí a mi TikTok porque considero que, o sea, es algo que le puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿sabes? No estás exento a que te suceda, porque esto pasa mucho o muy a menudo en las plataformas, sobre todo en las plataformas que se utiliza para conocer a personas. En este caso, les estoy hablando de Grindr. Pero también, a raíz de que subí este video hablando de la historia de Paul, muchos de ustedes me enviaron literalmente capturas y hasta historias completas de acosadores y de cosas turbias que les había pasado a ustedes, sobre todo a mujeres, también a hombres por salir en Tinder con otras personas que no conocían. Entonces, por favor, ustedes presten mucha atención, sobre todo como a las red flags que ustedes quizás las dejan pasar en las primeras citas o en los contactos, pero por favor, si ustedes van a salir para algo carnal, por lo menos que sea en un hotel que ninguno de los dos conozca. No se dejen llevar a hoteles que no saben ustedes si ellos antes ya fueron o tienen hablado con alguien de ahí, de ese lugar, de que las van a llevar. A una chica en Instagram me dejó una historia que me aterró. Ella salió de una relación súper larga, disclaimer súper rápido. Ella se conoce con este chico en Tinder, quedan en salir y la lleva a un hotel. En este hotel le da algo de tomar, ella se queda completamente somnolienta. Y 7 hombres abusan de ella. 7 hombres. Eran 7 amigos que habían quedado en eso y que no era la primera vez que lo hacían. Y a raíz de este abuso que ella tuvo, ella fue a parar en el hospital porque estos hombres hasta le habían sacado los dientes de los golpes tan fuertes que le habían dado. Entonces, si quieren que les traiga esta historia con todo lo que pasó después, déjenme en los comentarios porque los voy a estar leyendo. Y ahora sí vamos a empezar con la historia de Paul. Por favor, si son personas sensibles, es mejor que se salgan de este video porque es tenaz. Pasan 3 meses de la desaparición de él. Para las personas que no sepan el contexto, se pueden ir a la primera parte que está un video abajo de este y se vienen corriendo para acá. A raíz de eso dice que esos 3 meses fueron los más horribles para toda su familia porque nunca se supo absolutamente nada de él. No se sabía dónde estaba el carro, tarjetas, nada. Hasta que en un foro de internet se rola una fotografía de él, que su hermano lastimosamente le llega. Ahí es donde vio a su hermano completamente sin ropa, atado sobre una cama y obviamente el cuerpo ya no estaba con vida y si estaba completamente torturado. Él lo reconoce porque su hermano Paul tenía un tatuaje muy distintivo en la pierna que se había hecho porque su abuelita era muy importante para ellos, entonces era como algo muy significativo que no cualquier persona allá afuera lo hubiera tenido. A raíz de esto, él le dice, yo creo mamá que
Paul tenía una vida que nosotros no conocíamos. Entonces ella va a la policía, presenta esto y para ese entonces ella dice que la policía nunca le ayudó en absolutamente nada. O sea, le dijo, quizás él quiso irse de la familia porque tenía problemas, porque ustedes dicen que en los últimos días él se presentaba como muy distante, como que lloraba. Entonces quizás se fue a otro lugar a iniciar su vida. Ella le dice a los policías, yo soy su madre y lo conozco y sé que jamás nos hubiera hecho esto. Si él se hubiera querido ir, nos hubiera llamado, nos hubiera dicho o por lo menos me hubiera avisado que llegó a otro lugar. A raíz de estas publicaciones en este foro empiezan a rastrear a la persona que sube estas fotografías, que obviamente era un perfil falso, pero si ustedes no saben, hay un ID en las computadoras. Esto llega a la casa de un hombre que distribuía no solamente, ¿cómo puedo decir? Para que no nos bajen el video, fotografías íntimas de personas, sino también de niños y de cosas muy turbias con animales y hasta con cadáveres. Ustedes saben a lo que me refiero. Cuando entran a este lugar se dan cuenta de que, o sea, ahí era un nido completamente de ratas. A este hombre lo agarran preso y empiezan a hacer una investigación y decirle que de dónde salieron las fotografías. Él dice que él las descarga en un grupo que ellos tienen. Estos hombres asquerosos y enfermos, hay más de 300 personas en ese grupo agregado. Y literalmente es como si tú compraras una cuenta de Netflix. Tú pagas una membresía para estar en este grupo. Y en este grupo pasan un montón de imágenes terribles y es aquí donde este hombre se baja estas imágenes y era obviamente de Paul. A raíz de esto les voy a contar lo que la policía les dijo porque nunca encontraron el cuerpo de Paul. Ellos ven en este grupo que las personas usualmente compran estas fotografías con contexto. ¿A qué me refiero con esto? Suben la fotografía de, no sé, una persona siendo, ya saben, tomada a la fuerza carnalmente y le dicen edad, nombre, o sea, se pueden hasta inventar, pero es como si ustedes compraran muebles, ¿sabes? Así de horrible y gráfico es esto. Y es que estas cosas sí pasan allá afuera, están pasando a día de hoy. Estamos en el siglo donde la esclavitud humana es más grande que cuando se vendía a las personas de color. Así de brutal, ¿saben? En esclavitud. Entonces muchas personas, literalmente, y niños son robados para personas que consumen esta clase de contenido, porque claro, recuerden, si hay oferta, hay demanda. En este grupo, después que se rolan las fotografías de Paul, ponen acá abajo chico, mestizo, altura, le ponen otro nombre. Y habían videos lastimosamente de su hijo, de los últimos momentos de su vida, donde él había ido a tratar de arreglar ese inconveniente, porque aquí es donde ellos se enteran de que ahí tenían las fotografías donde lo estaban a él obviamente extorsionando. Y esto le gusta a la gente le gusta porque habían compradores, habían 5 compradores. Ella en el grupo de Facebook donde les digo que estoy, ella puso que había personas que le respondían a la publicación diciéndole yo quiero comprarlo pero quiero más contexto, ni siquiera. Entonces ellos ahí empiezan a relatar lo que este chico obviamente había sido extorsionado, sacado dinero y luego había sido tomado a la fuerza y le habían hecho cosas terribles, a tal punto que en el video se veía cómo le rompieron los brazos, las piernas, mientras él seguía con vida, ¿sabes? Todo eso. Lo más horrible de todo esto que les estoy contando es que cuando el padre de Paul se entera de todo esto, dice él se lo buscó. Su propio padre dijo eso. Él se lo buscó porque si él no hubiera estado con ese tipo de cosas, nunca le hubiera pasado nada. Y eso es algo que yo vengo a desmentir rotundamente. Y es que el hecho de tú ser homosexual, ser lesbiana, ser de diferente etnia, ser de diferentes costumbres, tener otra religión, no les da derecho a otras personas a hacerte daño. Jamás, bajo ninguna circunstancia. Ella dice que lastimosamente le dieron un carpetazo a la búsqueda de su hijo porque dicen, o sea, ya no lo podemos encontrar. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Así dice que la policía le decía, ¿qué desea que hagamos? Entonces ella decía, justicia quiero para mi hijo. Solamente quiero eso. Solo busco saber los culpables que le hicieron esto a mi hijo y que paguen y que no sigan haciendo esto a los demás. Entonces por eso la señora escribe esto en el grupo y su hermano también, me imagino que él también le ayudó a escribir. Y es que ella dice, yo me separé de mi marido porque no puedo creer que a pesar de saber cómo mi hijo sufrió los últimos momentos de su vida y la última semana, él todavía tenga esa mentalidad de que fue culpa de mi hijo. Y dice que cuando a él le preguntan la familia, él dice que solamente tiene un hijo, que el otro nunca fue su hijo. Entonces yo me imagino que por la presión de que
él sabía, Paul, cómo era su padre, es que él decidió sacar dinero y, saben, llegar al punto de ir a un lugar donde ni siquiera sabía para tratar de recuperar esas fotografías. ¿Sabes cómo se sentiría? Entonces yo les quiero decir desde el fondo de mi corazón a ustedes que si están pasando por algo así de grave, por favor, busquen ayuda. O sea, de verdad, busquen ayuda. Si alguien los está chantajeando con alguna fotografía íntima suya, háganlo público. O sea, ustedes háganlo público. Agarren la situación y digan, me está pasando esto, por favor, necesito ayuda. Porque esta persona me quiere sacar dinero, me está extorsionando, trata de hacerme quedar mal en frente de mi familia, ¿sabes? Ahora tenemos una herramienta tan gigante, o sea, qué bestia, tan buena, que tú puedes hablar aquí en pantalla y presentarte y ser tan vulnerable como quieras y estar en la seguridad de tu casa. Sé que muchas personas allá afuera han pasado por situaciones así de complicadas, porque créanme que en Instagram me dejaron historias tan turbias que yo dije, Dios mío, o sea, de verdad pudiera ser una acepción completa de cosas horribles que personas les han hecho en estos sitios de citas. Los quiero muchísimo, gracias por llegar hasta esta parte del video. Lastimosamente, hasta ahora la señora sigue buscando a Paul, o por lo menos el resto. Ella es parte de las madres buscadoras. Recuerden que en YouTube me encuentran como verito.baculima y subimos videos todos los días, de verdad. Literal, todos los videos que trato de bajarme TikTok aquí, yo me voy y los subo por allá. También tengo un canal de películas turbias que se llama Pelisverso, que deberían pasar a verlo por lo menos una vez en su vida. Los amo mucho, cuídense por favor y no piensen muy bien antes de salir con personas desconocidas, por favor. Los quiero, nos vemos.